4 menos 20. A las 3 y media, 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento, que no se mueva un coche. Todo Euskadi. Es la llamada de aviso que los terroristas de ETA hicieron a la Guardia Urbana el 17 de junio de 1987 para advertir de que habían instalado una bomba en el hipercor de la avenida Meridiana, en Barcelona. La llamada fue infructuosa. Los policías y empleados de seguridad del centro estuvieron buscando el artefacto explosivo, pero al desconocer que estaba en el interior de un coche, a las 4:08 de esa tarde, de ese viernes, hizo explosión los 200 kilos de carga. El balance trágico, ya lo conocen, 21 fallecidos y 45 heridos. Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Hoy se cumplen 30 años de aquel cruel atentado. Todas las acciones terroristas de ETA han sido dolorosas y terribles. Pero aquella, la de atentar contra un centro comercial, lo fue especialmente porque era la primera vez que se actuaba directamente contra víctimas civiles, no como víctimas colaterales. La mayoría de asesinados fueron mujeres, pero también hubo niños. Gente normal y corriente, que había ido aquel día a comprar, aquel viernes de junio a realizar la compra y que a primera hora de la tarde se encontraron con esa desagradable sorpresa. Esta noche vamos a hablar con Isabel Prado, es una de las víctimas, para que nos cuente por primera vez en directo en televisión su testimonio. Una charla de la que van a ver todos vamos a aprender mucho y sacaremos buenas lecciones. Quien parece que no aprende o que no saca lecciones es Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, quien en una abyecta comparación o comparecencia ha comparado la persistencia de la lucha del Estado contra ETA y de una sociedad para derrotar al terrorismo, lo ha comparado con la misma lucha y persistencia del pueblo catalán en la búsqueda de la independencia. Avui fa 30 anys de l'atemptat d'Hipercor. Si no hagués estat per la persistència, per el valor de tantes i tantes persones, algunes d'elles anònimes, segurament aquest combat no s'hauria guanyat. I avui podem dir que estem més a prop de l'ideal de justícia davant de qui intenta laminar la justícia perquè hem persistit. D'aquí uns anys direm el mateix. Hem aconseguit tot això, hem aconseguit tot allò que el poble de Catalunya s'ha proposat perquè vam persistir, perquè no ens vam resignar. Por cierto que Puigdemont, esta misma tarde, justo en el acto de homenaje de las víctimas de Hipercor en este 30º aniversario, no sé si lo podemos ver, ha sido abucheado una vez más. Cuando Puigdemont se reúne con la gente civil, la gente de a pie, no por gente o votantes independentistas, ocurre lo que ocurre, que muchos de ellos muestran su malestar por el camino al que está llevando a Cataluña, unilateralmente y sobre todo después de manifestaciones como las que acaban de escuchar. Bueno, vamos a hablar de todo ello justo el día en el que se ha estrenado la nueva ejecutiva del Partido Socialista. Pedro Sánchez toma las riendas del partido con una organización absolutamente a su medida, a prueba de balas, a prueba de injerencias. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el periódico El País en su durísimo editorial de hoy que luego escucharemos. Ha laminado todo poder de las baronías y se ha blindado ante quienes no piensen como él o no tengan el mismo proyecto. Esta noche vamos a hablar de lo importante, del giro ideológico que ha dado a su partido y de lo que pretende hacer con España. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Defendemos esa vieja idea, pero tan acertada y actual, de un padre de la Constitución como Gregorio Peces Barba, que decía que España es una nación de naciones. Desde el Gobierno, su presidente Mariano Rajoy ya ha dado orden de atacar, entre comillas, a Pedro Sánchez por su indefinición sobre la cuestión nacional. Al mismo tiempo, Rajoy pide sensatez. Necesita no perder de vista lo que son los temas fundamentales, fijar bien la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente para nada. Y abordaremos lo que debería ser un luto, como es el recuerdo de la muerte del torero Iván Fandiño el pasado sábado en una plaza de toros en el suroeste de Francia, pero que no lo está siendo ese luto debido a los de siempre. Los que se autodenominan animalistas, los antitaurinos, están emponzoñando su memoria con mensajes como los que ven en sus pantallas. ¿Son aceptables este tipo de tweets, como los que están viendo? ¿Habría que limitar la libertad de expresión ante semejantes expresiones de odio y contra lo que es la dignidad humana? Hoy se ha celebrado su funeral multitudinario en Ordurria, en Álava. Fandiño, padre de una niña que aún no ha cumplido 2 años, era muy querido por los aficionados a los toros de la comarca y contaba también con el apoyo, lo van a ver también en las imágenes del funeral, y el cariño de sus vecinos. De ahí el caluroso adiós que le han brindado.
Así que estos son algunos de los temas con los que vamos a abrir o hablar esta noche en el Gatalagua. Les presenta a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, a quien ya se lo damos. Iván, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Encantado. También está en el Gatalagua Benjamín López. Benjamín, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Gracias por estar en el Gato. José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal el congreso de tu ex partido? ¿Cómo lo has visto? ¿Bien? Bien, yo creo que muy reforzado el líder, sí, y es un proyecto nuevo. O sea, que yo creo que eso que dicen de los varones, pues es que han perdido y punto. Bueno, clarísimamente han perdido. Profesor Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Muy buenas noches. A José Luis habría que preguntarle qué hay de nuevo, viejo. No, es distinto el partido, ¿eh? Es distinto. Es la primera vez que hay una ejecutiva libre desde hace 18 años que ganó Borrell las primarias. Es la primera vez que se ha consolidado en un congreso con un 70,5 nada menos, en un congreso que aunque el partido ha salido reforzado, el líder es un líder muy presidencialista ya. Yo haré un profundísimo acto de fe y me lo creeré. Bueno, también ha estado testigo de excepción en ese congreso Gonzalo Cortizo, periodista adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Has descansado? ¿Has dormido algo? No mucho. No a ver mucho, si mañana tenemos suerte. Pero por ahora, moción de censura, Congreso del PSOE, Gatalagua el lunes. Bueno, vamos a intentar no exigir esta noche mucho a Gonzalo Cortizo. Bueno, señores, ya lo saben, que pueden participar con nosotros enviándonos sus WhatsApps al número de teléfono que van a ver a continuación, al 670 03 45 43. Agregan este número de teléfono a su agenda de teléfonos, por ejemplo, WhatsApp Gato, nos pueden llamar así, o el Gatalagua, y nos envían todos los comentarios, preguntas, respuestas que quieran de nosotros, y nosotros los pondremos en pantalla e intentar responderlos. También pueden participar a través de Twitter, que a través de Facebook, y también en nuestro canal de YouTube. Saben que nos pueden ver en directo y también comentar a través de YouTube el programa. Y mañana ver los mejores momentos del mismo colgados en nuestra página web Intereconomía TV, y también los programas enteros, por quien no lo pueda ver en directo. Bueno, tiempo ya de hablar de uno de los aspectos que durante los últimos 10 días viene desde luego dando mucho de qué hablar y de qué pensar, no solo a las 300.000 personas, accionistas y bonistas del Banco Popular, que se han visto afectados por lo que, bueno, algunos hablan de un expolio, otros de una expropiación, bueno, en fin, del final del Banco Popular, que saben que era absorbido, comprado por €1 por el Banco Santander, más una ampliación de capital de muchos miles de millones de euros. Hoy, para todos los afectados que nos estén viendo, que nos consta que son muchísimos, hay mucha gente preocupada, accionistas, tenemos con nosotros a Óscar Arredondo, que es socio de Cremades y Calvo Sotelo. Ya les saludamos. Señor Arredondo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. A ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿qué acciones estudia su despacho Emprender respecto a esta venta del Banco Popular que pasado mañana se producirá en 2 semanas? Bien, en este momento se están estudiando acciones de dos índoles. Por un lado, acciones en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, en aras a valorar si las resoluciones adoptadas tanto por el MUR, es decir, el Mecanismo Único de Resolución, como el FROB, son ajustadas a derechos, si se han seguido o no los... En fin, si hay algún defecto en esas resoluciones que permita impugnar las mismas. Estamos estudiando a fondo las mismas y creemos que existen posibilidades de impugnar esas sendas resoluciones. Y también en el orden jurisdiccional penal se interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción poniendo de manifiesto los hechos que han acaecido en los últimos 3 meses en la gestión del banco, en aras a si pueden o no ser esos hechos constitutivos de alguno de los delitos que se regulan en los artículos 284 o 285 de manipulación del mercado o uso de información relevante, y se están estudiando cualesquiera otras vías que se puedan ir produciendo porque los hechos se van sucediendo, se van conociendo nuevas informaciones que no se tenían, y en ese sentido pues nuestra máxima es pues intentar resarcir a los accionistas perjudicados, que es en definitiva los que hay que perseguir pues en fin, que se les restituya si es posible y si el derecho tiene mecanismos para ello. Eso es, porque la actuación de, digamos, el Consejo de Administración, por lo menos de los últimos 3 meses, cuanto menos os parece sospechoso, ¿no? Pues en ese sentido se ha puesto de manifiesto a la Fiscalía Anticorrupción para que ellos valoren si esas conductas son susceptibles de calificarse en esos tipos penales que antes indicaba, ¿no? Y en esa línea pues entendemos que podemos seguir. Comparativamente, se ha hablado muchos años en España del caso Bankia. ¿Hay alguna semejanza, similitud entre lo que ha ocurrido con el Banco Popular y el caso Bankia? Hombre, hay una similitud fundamental, es el hecho de que nuevamente pues, se ha producido un atropello, o, en fin, los accionistas se han visto
perjudicados en sus inversiones en el sistema financiero, en los bancos, en el caso de Bankia o ahora en el caso del Banco Popular. Ahora bien, con la información que tenemos a día de hoy entendemos que pues Bankia reúne unas condiciones o unas circunstancias que con la información que se tiene en este momento quizás no concurra. Bankia, como sabemos, es la integración de 7 cajas con todos los problemas de solvencia que tenían esas 7 cajas y que arrastraban, tanto en las cuentas que BCA formuló en diciembre del 2010 como las intermedias de marzo del 2011, que fueron las que sirvieron para la salida a bolsa. Posteriormente se reformularon esas cuentas y se descubrieron por los peritos judiciales que se nombraron en el juzgado número 4, que es el que lleva el caso de Bankia, pues en fin, los agujeros contables que había. Con la información que tenemos a día de hoy en el Banco Popular no sabemos que existan esos agujeros contables de esa entidad que se ha sabido que existían en Bankia, que en fin tuvo el Estado que inyectar pues cerca de 24.000 millones de euros. Sí. No tenemos conocimiento a día de hoy de que existieran esos agujeros contables en el Banco Popular. Lo que sí tenemos conocimiento es que en los últimos meses pues, se ha producido una depreciación de la acción y se ha concluido al valor cero, es decir, ha caído al suelo la acción. Bueno, han pasado 12 días desde que se amortizaran todas las acciones de estos accionistas y bonistas. ¿Cuántos perjudicados se han puesto en estos días en contacto con su despacho? Pues es difícil contabilizarlo, pero la verdad es que las llamadas son incesantes, del orden de 5.000, 6.000 perjudicados, me decían en el día de hoy, que habían contactado ya con el despacho y que hayan, digamos, formalizado un encargo de seguimiento de sus acciones para intentar ser resarcidos, pues del orden de varios centenares, es la última cifra que tenía, pero es constante las llamadas, cientos diarias. Bueno, el otro día para el vicepresidente, el señor Zendoya del Banco Santander, parecía que habría la posibilidad a llegar a algún tipo de acuerdo, compensación a los accionistas, por lo menos a los que estuvieron en aquella macroampliación de capital del año pasado. Si el Santander ofrece un acuerdo, ¿se prevé que sea satisfactorio para todos los perjudicados o no? ¿Cómo lo ven? Hombre, a mi juicio, postularse ahora mismo o opinar sobre ese acuerdo que aún no se ha explicitado por el banco es prematuro, ¿no? Ahora bien, es difícil que el Banco Santander pueda, digamos, llevar a cabo una oferta que contente a todos y cada uno de los diferentes perjudicados que hay en este caso, porque no solo hay accionistas, hay también bonistas, tenedores de deuda subordinada, etcétera. Hay una tipología de perjudicados que hace a priori considerar que se antoja difícil la hipótesis de que puedan ser, digamos, satisfechos la generalidad de perjudicados que hay en este caso. Habrá que ver qué es lo que expone el Banco Santander, que es el dueño del Banco Popular, y en función de lo que exponga pues habrá que valorarlo, ¿no? Pero a priori parece difícil que se pueda contentar a todos. Si es así, pues será una gran noticia. Bueno, ya por último, ¿qué estima que se puede resolver, digamos, esta situación en un plazo breve de tiempo o nos tenemos que temer que se dilate mucho? Entiendo que es la justicia Pues española. En el mejor escenario, que sería un acuerdo, sería el más rápido, pero obviamente tampoco se resolvería de forma inmediata. Es decir, los perjudicados tienen que saber que esto va para largo. En el caso de que haya que judicializar, es obvio, hay que ser honesto y hay que decir la verdad, pues los procesos conllevan una serie de actos procesales, conllevan una serie de instrumentos jurídicos que hacen que se alargue en el tiempo. Eso es así, hay que decirlo. Si hay un acuerdo, pues quizás sea menor el tiempo que transcurra, pero, como he dicho anteriormente, es difícil que ese acuerdo sea satisfactorio para la generalidad de perjudicados, con lo cual la existencia de procedimientos parece ser que va a ser la hipótesis más plausible. Bueno, pues estaremos atentos, ya los han visto desde Cremades y Calvo Sotelo, tiene muchas soluciones si es usted uno de los afectados. Óscar Arredondo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catálogo y buenas noches. Hasta otra ocasión. Señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos en 2 minutos aquí al Catálogo y entramos en materia con toda la actualidad que nos deja este lunes. Hasta ahora. Pasan 18 minutos de las 10 de la noche, estamos en directo aquí en el Catálogo analizando los temas que nos ha dejado la actualidad de este lunes 19 de junio del año 2017. Enfatizo la fecha porque hoy se cumplen 30 años de aquella tragedia, de aquella masacre, de aquel atentado terrorista que la organización terrorista ETA cometió un viernes a las 4:08 de la tarde de 1987.
es sin lugar a dudas el mayor crimen de ETA, ya no solo por el número de víctimas, sino porque era el primero que iba directamente dirigido contra víctimas civiles, contra personas inocentes. Un viernes, primera hora de la tarde, muchísimos ciudadanos de Barcelona acudían al Hipercor de la Avenida Meridiana a hacer la compra antes del fin de semana y de repente se encontraron con esa desagradable sorpresa del atentado terrorista. Les hemos preparado en este vídeo un resumen de lo que fue aquel trágico viernes 19 de junio de 1987. Guardia Urbana, diga. Policía Municipal. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de la Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Todo Euskadi. Y 38 minutos después de la hora anunciada, explota un Ford Fiesta en el aparcamiento de Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona. Estaba cargado con 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y 200 kilos de escamas de jabón y pegamento. El grupo Barcelona de ETA había estudiado detenidamente el lugar y había decidido que el coche bomba debía ser estacionado en la primera planta del aparcamiento para causar el mayor efecto destructivo posible. La mezcla de pegamento y escamas de jabón ardiendo se pegan a los coches del aparcamiento, a las paredes y a los cuerpos de las personas, consumiendo rápidamente el oxígeno y dejando todo absolutamente carbonizado. En algunos puntos del interior se alcanzaron temperaturas de hasta 3000 grados. 30 años se cumplen de esta barbarie en un contexto muy diferente, con la banda terrorista ya desarmada y muy presente la misma pregunta: ¿por qué ocurrió? ¿Para qué tenía que ocurrir esto? Jamás lo olvidarán cada una de las familias de estas víctimas, unas vidas que cambiaron para siempre. Ya les digo, el primer atentado, evidentemente todas las víctimas de ETA habían sido inocentes. Creo que antes he tenido un pequeño lapsus, pero sí que es verdad que directamente no iba contra ningún cargo político o contra ningún jefe militar o de la Guardia Civil. Eran directamente víctimas civiles. Bueno, tenemos conexión con una de ellas para analizar exactamente lo que ocurría aquel 19 de junio del año 1987. Nuestras cámaras están en Barcelona con una de ellas, se llama Isabel Prado, y tenemos ya el gusto de saludarla. Señora Prado, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿se consigue olvidar un atentado como el que vivió usted hace 30 años? No, no se consigue olvidar. Cada día se recuerda, es como si hubiera pasado ayer. Se tienen secuelas, se va enfermando, el tiempo pasa, no se supera. Tampoco tuvimos la ayuda que necesitábamos y no se puede olvidar. Cuéntenos cómo lo vivió, señora Prado. Usted era empleada de Hipercor cuando a primera hora de la tarde de aquel viernes 17 de junio explotó una bomba. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, yo lo recuerdo un poco antes porque yo me encontraba en la planta superior que daba a la textil en aquel momento. Recuerdo a nuestra policía vigilando bastante rato antes la tienda con bastante nerviosismo. Después llegaron los policías, coches de policías que se pusieron a pie de nuestra puerta de cristal, en la salida donde entraban nuestros clientes, muy deprisa y vigilando todo. Pasado un tiempo, no te podría decir exactamente cuánto, pusieron 10, un cuarto de hora, se registró, se supone que todo el centro, y nosotros teníamos que estar tranquilos. Los clientes querían salir, los clientes entraban y la máxima normalidad. En principio no había ningún problema. En cuanto vimos que la policía se retiraba, consideramos que, o dimos por supuesto, que no teníamos ningún peligro. El problema fue, pues, 8 minutos después o 10, cuando saltamos por los aires. ¿Cómo consiguió entonces, señora Prado, salir usted de ahí? Porque entiendo que aquello debía ser un caos en el que reinaba el pánico. Dice usted que saltaron por los aires. ¿Qué recuerda de esos momentos y sobre todo de qué pasó a continuación? Bueno, yo lo que recuerdo es que dejo una compañera sentada en mi caja. Yo tengo que, como cajera, ir a comprobar un precio. Me encuentro en mitad de lo que era la mitad de la tienda. En ese momento había una rampa central que conectaba con la planta inferior y
aterrizo en el suelo con un zumbido espectacular, no recuerdo cuánto tiempo estuve en el suelo, sé que se me caían las placas del techo encima, sé que cuando yo conseguí abrir los ojos no veía absolutamente nada, me estaba ahogando completamente, era todo, y lo único que oía era chillidos, llantos, el horror que se puede sentir cuando alguien se está quemando y no sabe por dónde salir. A usted, señora Prado, ¿qué le pasó exactamente? Dijo que se cayó, veía cómo se le caía el techo, pitidos o zumbidos en los oídos. A nivel físico, exactamente, ¿qué más le pasó? A ver, yo físicamente en aquel momento no tuve nada, absolutamente ninguna gota de sangre. Lo que ocurrió es que yo salí porque sabía por dónde estaba la salida estaba hacia mi derecha, conocía perfectamente el centro. También tuve la ayuda de un bombero que me encontró a tientas, la verdad, porque empezaban a entrar entonces y me dijo sal por allí. Y yo conseguí salir por la puerta principal que estaba hecha añicos. Como te digo, no tuve en ese momento ningún problema de salud. Mis problemas de salud han ido a raíz de eso, porque no tuvimos ninguna atención sanitaria, no hubo ningún psiquiatra, no hubo ningún médico, no hubo nadie que nos atendiera. Y fuimos enfermando poco a poco. Todas las enfermedades han llegado hasta el día de hoy, que se acumulan y muchas. ¿Qué tipo de enfermedades, señora Prado? ¿Cuáles son las consecuencias de un síndrome, evidentemente, que como es postraumático, de haber vivido un atentado de este tipo? ¿Qué le ha pasado después con el paso de los años? Bueno, pues lo que me ha pasado es que psiquiátricamente estoy hecha polvo, tengo muchos miedos, agorafobias, ataques de pánico, no soporto los oídos, no puedo entrar al metro, no puedo entrar en zonas donde hay mucha acumulación de gente, no puedo ir a lo que sea un local cerrado, ni teatros, ni cines, porque me recuerda absolutamente la oscuridad, para mí es un grave problema. Tengo muchos problemas de sueño, duermo con 3 pastillas, con tranquilizantes, y a nivel físico tuve un problema una mastectomía en un momento determinado, que tuve que operarme porque lo que el cuerpo hace es una reacción ante el miedo, y el miedo hormonalmente lo desencaja todo. Señora Prado, ¿qué siente cuando rememora lo que ocurrió aquel 17 de junio? Entiendo que no debe ser nada fácil, ¿no? No es nada fácil, y aparte de no ser fácil, es que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, hay gente, cuando vas a los médicos, cuando vas a personas que crees que te van a entender, no te entienden porque lo primero que te preguntan es la pregunta típica: ¿qué pena? ¿Dónde has estado? ¿Tan joven? Pero no te saben tratar, no te saben ayudar en ese momento, no nos supieron ayudar y siguen. Si no ha venido nunca nadie a decirnos cómo estamos, qué médicos son los adecuados que tenemos que ir, porque tiene que haber médicos especialistas en atentados terroristas. En aquel momento, gracias a que nosotros no los tuvimos, por decirlo de alguna manera, en esa masacre, hoy en día sí que los tienen. Pero nosotros no hemos tenido esa suerte. Y yo pediría al Estado y pediría a la persona pertinente que nos ayudaran. Le iba a preguntar, señora Prado, si el Estado y las diferentes administraciones públicas habían estado a la altura, digamos, con las víctimas, y en su caso concreto con usted, pero escuchando su respuesta anterior está claro que no han estado a la altura, ¿no? No. Solo han estado a la altura con aquellas personas que en ese momento se metieron dentro de las ambulancias. Pero pasado ese día, el día siguiente, si no estabas en esa lista, no hemos sido nunca víctimas ni reconocidas, ni se nos ha llamado ni se nos ha preguntado. Y seguimos siendo víctimas, porque estábamos ahí antes, lo sufrimos y lo pasamos. Claro, como si las consecuencias de un atentado terrorista, o para ser víctima, solo son las secuelas físicas, las psicológicas, y todo lo que ha explicado usted no se está teniendo en cuenta en su caso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, no es que no se tiene en cuenta. Puedes tener todos los papeles
que puedan haber, como tenía yo y tengo, de salud mental de muchos años anteriores, haber pasado inclusive por el médico forense que el Estado me propuso, que era el doctor Manuel Romacho. Se le pagó su factura, su minuta, se pasó por él, estuve 4 días con él y él testificó que lo que yo tenía realmente era a causa del atentado, pero aún así el Estado dice no. Señora Prado, ¿qué piensa de las personas que obraron el ataque de aquel comando de terroristas, 3 personas en concreto? ¿Se puede llegar a perdonar a las personas que le han marcado la vida durante los últimos 30 años? Bueno, yo le puedo decir que como persona católica y creyente, mi obligación sería perdonar, pero no puedo perdonar, ni puedo olvidar. Ha costado mi vida, la de mi familia y mi entorno, y ni olvido ni perdono. Bueno, señora Prado, que sepa usted que con este testimonio, además me consta que durante muchísimos años, en los últimos años, ha guardado usted un silencio muy prudente y de alguna manera lo rompe usted esta noche ante las cámaras de Intereconomía, del Gatalagua, ante todos nuestros espectadores. Así que le alegro de verdad encarecidamente que lo haya hecho, porque su testimonio sirve de mucho. Es un testimonio de superación, es un testimonio de lucha y es muy evidente los sentimientos que tiene usted hacia esas personas. Señora Prado, yo por mí lo dejo aquí. No sé si quiere que sigamos esta charla, esta conversación, lo que usted me diga. Por mí es suficiente. Solo pedir que aquellas personas que tenemos esos reconocimientos, que están en Madrid, que se han puesto beta a ellos, que por favor se vuelvan a leer, se vuelvan a mirar cómo se tienen que mirar, y aquellas personas que tenemos que ser reconocidas porque lo hemos pasado y lo estamos sufriendo, no sea solamente una cuestión económica. Queda clarísimo. Isabel Prado, víctima de aquella masacre, de aquel atentado de Hipercor. Muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muchísimo ánimo. Sé que han sido 30 años de un sufrimiento terrible, pero le deseo todo lo mejor en todo lo que le queda por delante, que ya verá cómo poco a poco irá mejorando. Gracias por habernos atendido, por haber roto su silencio esta noche y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, era un testimonio difícil el de Isabel Prado, el que nos daba esta noche, y le agradecemos, como acabo de hacer, encarecidamente sus palabras. Bueno, ¿qué palabras, reflexiones podemos hacer de este 30º aniversario, del testimonio de Isabel, que desde luego ha sido duro, el que el Estado ya se sabía que no había estado a la altura en muchas ocasiones, pero más con las personas que no tenían secuelas físicas directamente las había ninguneado, como nos ha dicho Isabel, cuando vivir un atentado desde luego deja secuelas psicológicas, sobre todo para siempre, a todo el mundo, independientemente de que físicas quizá ella tuvo la suerte de no tenerlas. Venga, ¿alguna valoración? Pues yo, en primer lugar, enviar un beso enorme a Isabel, porque ha demostrado una entereza a Isabel y a todas las víctimas del terrorismo que se encuentran en la misma situación que Isabel, porque tiene que ser una de las cosas más duras que te deben tocar vivir en la vida. Por lo tanto a Isabel como al resto de víctimas del terrorismo, un beso enorme y un abrazo fortísimo. Me parece de una pertinencia total y absoluta traer el testimonio de Isabel cuando se cumplen 30 años de esta barbaridad cometida por ETA, porque es que ahora, sobre todo la gente joven, piensa que esto de ETA pues es una cosa del pasado, que es unos chicos que hacían locuras, pero etcétera, etcétera, que por cierto era lo que se pensaba en aquel momento en el País Vasco y en el resto de España, porque lo que pretendió ETA y la primera vez que se hizo fue a través de este atentado de Hipercor, era lo que ellos llamaron la socialización del conflicto, ¿no? Es decir, que la sociedad notase miedo, amedrentar a la sociedad y que la sociedad se sintiese también víctima de terrorismo, que viviésemos todos con miedo. Y ese también fue el principio del fin de ETA, porque tuvo que enfrentarse socialmente. A partir de ese momento, cuando empezaron los atentados indiscriminados, no solo antes atentaban contra los policías y la Guardia Civil, bueno, parecía una cosa que no iba con nosotros. Esto era de la Guardia Civil y de la policía, de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ETA quiso ir un poquito más allá y enfrentarse a la sociedad en su conjunto para ver si sacaba réditos políticos. No lo consiguió porque tuvo a la sociedad enfrente. Poco a poco la sociedad vasca fundamentalmente se fue movilizando. El culmen fue precisamente el atentado contra Miguel Ángel Blanco y ETA fue perdiendo apoyo social.
lo que obligó a ETA a reinventarse. ETA se reinventó y entró a las instituciones y descubrió que desde las instituciones conseguía unos réditos políticos, económicos y sociales mucho más importantes que los que les daba hasta entonces la lucha armada. Y en esas estamos en la actualidad, seguimos teniendo a ETA en las instituciones, porque es verdad que ETA ha dejado de matar, pero ETA sigue haciendo mucho daño dentro de las instituciones. Y yo también no quiero dejar en esta primera intervención de recordar las palabras del señor Puigdemont que hemos oído, que a mí me parecen delirantes. Yo no sé si este señor le ha dado un golpe de calor. Si bueno, pues lo dejamos para luego. Exacto, una valoración de lo que fue aquello y del testimonio de Gonzalo, de Isabel. Bueno, yo sobre ETA es que casi no voy a gastar mucho tiempo porque todos podemos prácticamente decir lo mismo. La grabación yo no la recordaba, me parece brutal, ¿no? Ese señor de ETA diciendo va a explotar a las 3:30, 4 menos 20, y al final dice... Buenas tardes, dice primero. Buenas tardes, sí. Eso saluda como... Dice, bueno, 4 menos 20, que en realidad le está quitando 10 minutos, ¿no? En esa última decisión, le está quitando 10 minutos de margen, ¿no? a las fuerzas de seguridad para intentar evitar lo que finalmente fue esa masacre. Pero me interesan mucho las palabras de Isabel Prado y también la lección, ¿no? de lo que hizo el Estado en aquel momento. O sea, a las 174 días, hay unos datos que encuentro en un fantástico reportaje que firma hoy en el diario El Periódico de Cataluña Nuria Navarro, que cuenta 3-4 datos que me parecen fascinantes. A los casi 200 días de la masacre, en diciembre del 87, la revisión forense de los heridos determinó que estaban todos curados. Y que a partir de ahí, cada cual debería demostrar, que es el caso de Isabel, que sus trastornos futuros eran consecuencia del atentado. Hay casos como el de Álvaro Cabrerizo, perdió en el atentado a su mujer y a sus 2 hijas de 15 y 13 años. Tras el entierro, solicitó cita con un psicólogo en la Seguridad Social y le dieron cita para 11 meses después. Es el primer caso en el que el Estado es condenado por incumplimiento del deber. El abogado Julio de Miguel planteó una reclamación contra el Estado por este concepto de incumplimiento del deber de velar por la seguridad ciudadana, porque evidentemente y a todas luces había tiempo de sobra para sacar a la gente de allí y no se hizo bien. El 5 de abril de 94 el Supremo les dio la razón y la sentencia admitía que las fuerzas de seguridad no adoptaron las medidas necesarias para evitar esa masacre. Solo entonces algunos pudieron empezar a cobrar las indemnizaciones como víctimas del terrorismo. Pues fíjate. Iván. Yo sí quería hacer algunos apuntes, ¿no? Respecto a esto último, yo creo que, es decir, entiendo que es indignante escuchar esta grabación y pensar, bueno, ¿y cómo no desalojaron? Lo que pasa es que el testimonio de Isabel deja claro que la policía vino, hizo el trabajo como ellos pensaban en ese momento que había que hacerlo y desafortunadamente no acertaron. No acertaron porque realmente había una bomba cuando pensaban que no. Pero estoy seguro que si uno preguntara a los policías de entonces, pues le dirían que había avisos de atentado con mucha frecuencia y ellos tenían unos criterios para decidir cuándo eran ciertos y cuándo no. Esta, por desgracia, pues fue la primera vez que se equivocaron porque en otras muchas ocasiones acertaron. De manera que el Estado, yo creo que no dejó su responsabilidad ese día, sino que probablemente pues tuvo... El Supremo entendió que sí. Pues yo lo que opino es una cosa contraria, es decir, que no hizo dejación de responsabilidad, en el sentido que sí mandó a la policía. Lamentablemente el curso de acción que tomaron pues no fue el óptimo, visto lo visto, ¿no? Pero no insistiría mucho más por esa vía, porque parece que estamos quitando la responsabilidad a quienes realmente pusieron la bomba, que es ETA, ¿no? Y que es quien realmente tiene toda la responsabilidad. Pero lo que pasa es que me gustaría subrayar. Lo que sucede es lo que nos ha contado la invitada. Correcto. Que cuando el Estado ahí es donde yo sí creo, no reacciona. Ahí es donde yo sí creo que el Estado tiene una enorme responsabilidad. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Las memorias siempre piden lo mismo, desde hace 40 años. Son 3 cosas, que es memoria, dignidad y justicia. Respecto a la memoria, a mí me gusta mucho ver gente aquí que lo recuerda con detalle, y yo creo que todos, pues más o menos, yo era muy joven, pero recuerdo perfectamente ese día. Estaba en casa de un amigo catalán, para más señas, en Madrid. Era nuestro último día de colegio. Y yo creo que los que tenemos cierta edad lo recordamos, pero no es eso lo que piden las víctimas. Cuando hablan de memoria, hablan de eso que luego los progres han llamado memoria histórica. Es decir, esto es algo que debería conocerse aunque uno no tenga más de 40 años. Yo hoy he estado en el Barbero, un chico que le he contado que venía a hablar de este tema, y me dice, ¿qué es lo de Hipercor? Y hombre, un atentado. ¿Y eso cuándo fue? ¿Qué edad tenía más o menos el Barbero? 29 años. Es decir, él no había nacido. Pero no le suena. Y esto no puede ser, que en un país como España no te suene atentados de esta envergadura. No digo que uno se acuerde de las 1000 víctimas de ETA por nombre y apellido, eso es muy difícil.
Pero en Estados Unidos, por poner ejemplo, si uno dice Oklahoma City y dice entidad estatal, inmediatamente se acuerda de la bomba de Oklahoma, porque eso está engranado en la memoria colectiva. Eso es un atentado no contra los muertos que hubo en ese atentado, sino es un atentado contra el conjunto de la sociedad, contra el conjunto de la nación. Y en España no hemos sido capaces de, digamos, desarrollar esa memoria colectiva. Por lo tanto, de las tres cosas que piden, la primera, que es la memoria, las víctimas no lo tienen. La dignidad tampoco la tienen. Esta señora lo estaba explicando con mucha claridad. No le aceptan el desorden de estrés postraumático como una enfermedad que es una enfermedad demostradísima. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Existen hospitales dedicados a los militares que sufren solamente esto, estrés postraumático, por haber estado en una zona de conflicto, una zona de guerra, y por supuesto que esto tiene que estar tratado y por supuesto que merece todas las ayudas del Estado. Yo creo que el Estado tiene que estar para muy poquitas cosas en la vida, pero si para algo tiene que estar, además de para ofrecer seguridad, es sin duda para ofrecer su apoyo, su ayuda y nuestra solidaridad médica, psiquiátrica, a todas las víctimas, que son lo mejor de nuestra sociedad. Y por último, lo tercero que piden, justicia. Obviamente tampoco podemos hablar de que se le haya hecho justicia a las víctimas. Justamente una semana después de que hayan soltado a la tigresa, pocos meses después de que hayan soltado a 70 violadores, asesinos, terroristas, algunos de los cuales, por cierto, han reincidido. Me refiero a un violador que se atrapó la semana pasada. Todo como consecuencia de una negociación política. Y por eso cuando decimos que ETA ha sido derrotada, si uno pregunta a las víctimas, le dirán con total claridad que ETA no ha sido derrotada, porque ETA, al final, poco a poco ha ido consiguiendo sus objetivos. Han sacado a sus terroristas más sanguinarios de la cárcel, han vuelto a tener marca y representación política legalizada, han vuelto a ocupar las instituciones, hoy están cobrando de nuestros impuestos. Han ido consiguiendo sus objetivos y para ello los grandes sacrificados han sido las víctimas del terrorismo. Bueno, enseguida el testimonio de Balbás, de Benjamín López y también lo que ha dicho hoy Puigdemont, que van a ver que de alguna manera ha comparado la persistencia, la perseverancia de la lucha del Estado de todo un pueblo como es el español contra ETA, que finalmente la ha conseguido derrotar, ya no mata a ETA, pese a todo lo que acaba de explicar Irene Espinosa Los Monteros, pues ha comparado esa persistencia, esta perseverancia con la lucha y la perseverancia del pueblo de Cataluña. No sabemos a quién se refiere, si a todo él o no, en su camino hacia Ítaca. Lo vemos después de la publicidad, menos de 2 minutos, estamos aquí, seguimos debatiendo en Catalagua. Quedan 17 minutos para las 11 de la noche y seguimos analizando lo que fue aquel 19 de junio del año 1987, cuando ETA mataba en el atentado de Hipercor y dejaba varias decenas de personas heridas y también víctimas mortales y también muchos heridos. Hemos tenido el testimonio de Isabel Prado, que es una víctima de aquel atentado, que nos ha contado cómo lo ha vivido, cómo le ha costado tanto, que no se consigue superar y que no puede perdonar, pese a su conciencia de persona católica, a los terroristas por lo que le han hecho durante los últimos 30 años. Venga, Balbás y Benjamín. Bueno, yo creo que la ETA en España ha sido un problema no solo social y político y económico, es un problema de dignidad personal y política de la gente. O sea, no se puede permitir que el Estado, en un fallo de seguridad, que no han sido muchos, porque la verdad es que la lucha contra ETA ha sido un ejemplo en toda Europa, no indemnice a la gente que está clarísimo que ha estado en esos atentados, se les ha escondido. Eso es ya no dignidad personal, dignidad social. A los hijos, eso deberíamos recuperarlo, sobre todo en el momento que se ha hecho una negociación con ETA, porque ha sido con ETA, con Bildu, que está no en las instituciones. En esta legislatura un poco menos, pero anterior en casi todas. Tenía casi el 50% de los ayuntamientos del País Vasco. O sea, ¿cómo que en todas las instituciones? Ha sido el líder de la oposición frente al PNV en casi todos los lados. Porque el PNV tiene al PSOE allí en coalición, por eso le ha quitado el ayuntamiento de San Sebastián y de Guipúzcoa. Pero en el anterior mandato tenían Guipúzcoa y San Sebastián. Enteritos. Entonces, claro, eso frente a las víctimas de ETA, que han sido pues entre 900 y 1000, según como lo cuentes, de las cuales 250 no están ni esclarecidas, yo creo que un gesto del Estado, que en términos económicos es pequeño, pero en términos sociales es muy importante, claro, para la gente, debería arreglarse moral. El esconder moralmente, social y políticamente a las víctimas del terrorismo.
Sí, Benjamín. Yo la verdad es que hablando un poco de la memoria, ¿no?, que creo que es muy importante, hoy lo que más me ha repugnado todo el día es un tuit que ha puesto Arnaldo Otegi, ¿sabes?, ese hombre de paz, que hay que recordar que Arnaldo Otegi está condenado por terrorismo, es un terrorista que está todavía cumpliendo condena, porque permanece sobre él la pena de inhabilitación. Es verdad que la de cárcel ya la ha cumplido, pero todavía tiene la pena de inhabilitación por pertenencia a banda armada. O sea que es un terrorista cumpliendo condena, por dejarlo claro, y ha dicho lo siguiente: hacemos nuestro el dolor de las víctimas de Hipercor, nunca debió ocurrir, nunca. Un tuit que así, según lo lees... Vamos a escucharlo, porque tenemos la versión, digamos, verbalizada de ese tuit del propio Arnaldo Otegi. Le escuchamos. No vamos a estar porque queremos ser prudentes en eso. Porque a veces tenemos la impresión de que nuestra presencia no favorece las cosas, sino que las entorpece. Y porque yo creo que para que Euskal Herria Bildu esté en un homenaje, primero hay que hablar con la gente que organiza el homenaje, hay que pedirles con humildad si creen conveniente o no determinadas presencias, y eso es lo que hemos hecho. Pero yo sí quiero decir una cosa que la dije estando en ese barrio hace escasamente unos meses, nada más salir de prisión. Euskal Herria Bildu comparte el dolor de las víctimas de Hipercor, nosotros hacemos nuestro ese dolor y nosotros seguimos pensando que eso jamás debió de ocurrir. Pero nosotros somos muy prudentes a la hora de estar en determinados sitios. Siempre trabajamos eso, y cuando alguien nos recomienda o nos dice, no digo que ha sido el caso, de que quizás todavía es mejor no estar en determinados sitios porque eso puede producir determinadas tensiones, no lo hacemos. Pero yo sí que quiero volver a recalcar, eso jamás debió ocurrir. Jamás debió ocurrir, sí, nunca, y hacemos nuestro el dolor de las víctimas. No, fíjate, en un primer momento puedes pensar que hay un cierto tono de arrepentimiento, ¿no? Aquello. Pero claro, si luego lo analizas un poco, te das cuenta cuando dice, nunca debió ocurrir, eso nunca debió ocurrir, nunca. Es decir, todo lo demás sí. Claro, que es donde está la verdadera maldad, yo creo, de las palabras, ¿sabes? Eso fue un error, vale, de acuerdo, lo admitimos, ¿no? Ahí nos pasamos, no sé. Eso. Yo creo que lo que está diciendo es que es culpa de la policía, más o menos. Sí, bueno, nunca debió ocurrir, sí, claro. Incluso dándole el beneficio de la duda, ¿sabes? Pero en realidad hay muchísima maldad en sus palabras. Todo lo demás sí, lo de Irene Villa, el tiro en la nuca, el secuestro cruel de Ortega Lara, todo eso sí, por lo visto, todo eso sí debió ocurrir. Esto no. Claro, ya cuando esta primera parte de su intervención no la había escuchado. Esta de, bueno, es que quizá no es pronto para que estemos. Oiga, es que vuelvo a lo mismo. Un terrorista todavía cumpliendo condena como terrorista, está en un homenaje a las víctimas del terrorismo, parece cuando menos una burla, ¿sabes? Una burla hacia las propias víctimas. A mí el verbo me parece un poco extraño. Los atentados no ocurren, ¿no? Como le he leído también. a Rosa Díez en Twitter. Los atentados se planifican. Es muy perverso en realidad sus declaraciones y ese tuit, que a mí sinceramente me ha repugnado, ¿no? Sobre todo porque es eso, incluso dándole el beneficio de la duda de que aquello lo considerasen como un error, un exceso, no sé cómo calificarlo. Lo demás está justificado. Y lo demás, es terrible, lo demás son 800 y lo demás era que en esos años 80, que eran los años de plomo, ETA tenía 100 víctimas mortales. Los años de plomo eran a 100 víctimas por año. Por lo tanto, es buena esa memoria, y esto también, como decía anteriormente Iván, y tenía yo que apuntar anteriormente, esto también es memoria histórica y es ciertamente pertinente recordarlo. Venga, vamos a recordar entonces otra polémica declaración que se ha producido hoy. Se lo comentábamos en la introducción del programa, las palabras de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, quien hoy, en la presentación de lo que diríamos el Consejo de Estado catalán, un órgano similar que han inaugurado hoy, ha dicho lo siguiente sobre... yo no lo voy a intentar calificar, saquen ustedes sus propias conclusiones escuchando lo que dice atentamente, una pequeña comparación en lo que fue la persistencia en la lucha del Estado contra ETA y en la lucha que a día de hoy están llevando parte del pueblo catalán, los independentistas, en su camino hacia la independencia. Vean. Avui fa 30 anys de l'atemptat d'Hipercor. Si no hagués estat per la persistència, per el valor de tantes i tantes persones, algunes d'elles anònimes, segurament aquest combat no s'hauria guanyat. I avui podem dir que estem més a prop de l'ideal de justícia davant de qui intenta laminar la justícia perquè hem persistit. D'aquí uns anys direm el mateix. Hem aconseguit tot això, hem aconseguit tot allò que el poble de Catalunya s'ha proposat perquè vam persistir, perquè no ens vam resignar. Como consecuencia de estas declaraciones,
no sé si les extraño o no a ustedes que haya sido recibido así, esta tarde, de la siguiente manera, como van a ver en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en este 30º aniversario de la matanza de Hipercor. Vean cómo la han recibido. Hasta el presidente de la Asociación de Víctimas ha tenido que intervenir. Bienvenidos todos los representantes, presidente de la asociación, presidentes de las asociaciones. Por favor, os pido, por favor, estamos en un acto de víctimas del terrorismo, no es ningún acto político, por favor. Por favor, no estamos en un acto político. Y ha proseguido su discurso. Luego verán cómo también fue abucheado el pasado viernes en otro acto en Badalona que nada tenía que ver con las víctimas, pero verán ustedes algunas de lo que ocurrió. Bueno, ¿qué os parece las palabras de Puigdemont en esta comparación, que entiendo que cuanto menos el calificativo más light es poco acertado, ¿no? O sea, yo creo que es repugnante lo que ha dicho. Pero siendo repugnante lo que ha dicho, no creo que sea falso. Es que son dos cosas distintas. Es decir, es repugnante llegar a comparar la supuesta lucha del pueblo catalán con la lucha del Estado contra el terrorismo. Eso es repugnante. Pero lo que ha dicho es que ellos van a conseguir sus objetivos gracias a la persistencia. Y en esto tiene toda la razón. El nacionalismo ha sido muy persistente durante los últimos 45 años. Llevan 45 años diciendo exactamente lo mismo e incidiendo en el mismo camino recto, camino hacia la desconexión con España. Primero, pidiendo competencias como la educación, que ha sido clave. Segundo, tomando para sí ciertas instituciones que antes eran estatales. Tercero, haciendo desaparecer por completo la presencia del Estado en Cataluña. Y frente a esa persistencia, frente a esa constancia, ha habido 45 años de dejación por parte del Estado. Y cuando hablo de persistencia y de constancia, no me refiero a un partido u otro. En el mundo nacionalista, todos los nacionalistas de todos los partidos en Cataluña, también en el País Vasco, pero sobre todo en Cataluña, han sido igual de persistentes. Mientras que en el Estado, los gobiernos de uno y otro signo, no distingo entre unos y otros, digamos que han pecado de dejadez, no han mantenido la persistencia de la misma manera, no han sido capaces de recordar a los catalanes, al conjunto de los catalanes, que está muy bien todo aquello que les identifica como catalanes y también es muy importante todo aquello que les identifica como españoles. Por eso sí creo que, aunque es repugnante, es cierto, ellos son muy persistentes, ellos mantienen las mismas ideas, ellos utilizan todos los argumentos posibles y todos los instrumentos del Estado, incluso aquellos que no les pertenecen, a su favor. Mientras que el Estado central no ha sido igual de persistente, no ha sido igual de confrontacional con ellos, no ha utilizado las herramientas y ha pecado por dejadez. Bueno, yo primero estaba un poco asustado por lo que has dicho, no sé en la inauguración que estaba esta mañana este señor, el Puigdemont, porque hombre, un órgano equivalente al Consejo de Estado en Cataluña ya lo tenían, que era el Consejo Consultivo de Cataluña. No sé qué es lo que habrán creado ahora otro órgano, les debe sobrar dinero para crear órganos, pero vamos, el Consejo Consultivo de Cataluña, que por cierto es un órgano con cierto prestigio y que funciona razonablemente bien, es el equivalente al Consejo de Estado en ese ámbito territorial, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero yendo a las palabras de Puigdemont, decía que los catalanes habían luchado contra ETA, y es verdad que la sociedad catalana probablemente haya luchado contra ETA. Lo que es vergonzoso es el nacionalismo catalán que se rindió a ETA directamente, por ejemplo, con Carod Rovira, un señor como Carod Rovira que dijo a ETA, bueno, quiso pactar con ETA para que no tentase en Cataluña, o sea que ya es el colmo de la cobardía, ¿no? Y entonces, en la lucha contra el Estado, hombre, pues tampoco es que el señor Puigdemont se haya caracterizado por ser muy valiente en la lucha contra el Estado. En los últimos días, por ejemplo, tenemos la última prueba de todo ello, porque no ha sido capaz ni siquiera de firmar nada en absoluto para que no pueda incurrir en algún tipo de inhabilitación. Por lo tanto, hombre, si es usted valiente y lucha contra el Estado y es persistente, firme usted ese referéndum que ha convocado para el 1 de octubre y firme usted todos los documentos para luchar ciertamente con esa valentía que usted está proclamando contra el Estado. Es que da un poco estas declaraciones, a mi juicio, da un poco la medida de la ensoñación en la que están. O sea, ellos se consideran los buenos, lógicamente, de la película, ¿no? Igual que la policía, los demócratas eran los buenos en la lucha frente a ETA, ellos se consideran los buenos, cuando yo creo que es al revés. Ellos son los que están incumpliendo la ley. Entonces da un poco la idea de esa ensoñación en la que viven. Quieren hacernos creer que ellos son los buenos de la película, que están oprimidos por el Estado, etcétera, cuando son ellos los que se están saltando las leyes que nos hemos dado todos, incluidos ellos a sí mismos.
Entonces, claro, esto es un juego muy tramposo, es un juego muy tramposo. Ellos son los que infringen continuamente la ley, ellos son los que quieren saltarse a la teoría de la Constitución y pretenden vendérnoslo, ¿no?, como que al final son los luchadores frente a la opresión. Bueno, esta ha sido su táctica habitual, es verdad que son persistentes, pero yo discrepo contigo, no creo que vayan a conseguir sus objetivos. Es cierto que parcialmente los han ido consiguiendo, pero el objetivo final yo creo que está muy lejos de ser una realidad. Vamos, que no lo va a ser. Si seguimos sin hacer vamos nada... vamos a ver más reacciones antes de que hablen Gonzalo y Balbás de la clase política que han valorado de la siguiente manera las palabras del presidente catalán. La única perseverancia que ha tenido, sin duda, es el monotema y es la obsesión separatista. Hacer según qué tipo de comparaciones pues no es lo más adecuado, sobre todo cuando su fuerza política estuvo de acuerdo en recibir al señor Otegi en el Parlamento de Cataluña mientras nosotros nos reuníamos con las víctimas del terrorismo. Unes declaracions molt poc afortunades i crec que el president s'hauria d'excusar davant de totes les víctimes d'ETA. No és comparable la lluita contra una organització terrorista, no és comparable amb l'aspiració legítima, un projecte polític legítim d'independència que nosaltres no compartim però que entenem que és legítim. Sembla un insult al conjunt de catalans i un insult també a les víctimes d'ETA, perquè és frivolitzar amb la mort d'una sèrie de persones que van ser assassinades a Catalunya per una banda de criminals. Venga, Gonzalo. Bueno, yo creo que es una torpeza. No tengo un adjetivo más atinado a mi juicio para definir lo que ha hecho el señor Puigdemont. Creo que ha sido muy torpe y que además su intención era la mejor. Porque estaba comparando una lucha que él siente como titánica, que es la suya en los planteamientos del derecho a decidir, y creo que quería ser amable con las víctimas. No creo que haya, en mi opinión, ningún tipo de menoscabo a la integridad de las víctimas, ni ningún insulto, como dice el señor Albiol. No, creo simplemente que el señor Puigdemont ha sido torpe y bueno, pues hay un presidente torpe, no será el primero que tengamos en nuestro país. ¿Balbás? Sí que es verdad, como dice Gonzalo, que es un presidente enormemente torpe. Lo que no se entiende es que el proceso de independencia de Cataluña avance tanto frente a un torpe, porque es torpe, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Que el Estado ha desaparecido ahí, si es que ha desaparecido hace 30 años y hace ya 20 a partir de los años 95-97 empezó a dejar Cataluña, lo cual es ingobernable aquello. ¿Por qué? Porque se han metido en la educación, en los medios de comunicación, en la televisión, y es sistémico, aunque parece ser que todavía el 60 o el 65% de los niños nacidos allí, su lengua materna es el español, aparte de que ya no se estudia en las escuelas. Esto es una mentira, o sea, no se estudia, o sea, todo en catalán, lo cual no se les deja libertad ni a los padres de educar a sus hijos, ni en la cultura ni en la historia de la hispanidad, que es la segunda cultura del mundo. Mírala como lo quieras mirar, por encima de la anglosajona lo es hoy. No en idioma, que sería el tercero en uso, pero no en lengua materna, que es el segundo después del chino. O sea, entonces, claro, que es tan torpe que en un acto de víctimas del terrorismo lo politiza él de una mala manera. O sea, es increíble, es increíble. Se van apoderando de todas las instituciones, no dejan ningún acto en no estar, sea de lo que sea suyo o no, están en todos los sitios, y el Estado no está. Además les hemos dado 51.000 millones de euros para financiar la independencia, que se llama Fondo de Liquidez Autonómica, pero le hemos dado 51.000 millones sin garantía colateral, es decir, bancaria, de ningún tipo. O sea, no sabemos quién nos va a pagar esa cuantía a los españoles ante este enorme desafío. Ellos van adoctrinando a la gente con la educación, con sus televisiones, que insultan a España. Dice que nos roba. ¿Cómo que nos roba? Si te hemos dejado en 5 años 51.000 millones y no hay colateral que garantice esa cantidad. Pero si es que no tienes dinero en ningún lado para garantizarlo. Y ha seguido así más el proceso de independencia ante un tío que es un incompetente. La verdad es que en cualquier sitio europeo da risa. Esto como líder es una cosa, pero nadie planta cara. Y el señor Rajoy, que representa al Estado y el Estado en España es muy potente y tiene una enorme razón histórica, democrática y legal.
No hay democracia sin cumplimiento de las leyes en ningún lado. Y no es que sea ilegal, es que es ilegal cada acto. Aunque en su estrategia está, y lo debería mirar Soraya, que está allí como representante, y el propio presidente del gobierno, que eso de que no escriba los documentos independentistas es simplemente un instrumento, pero la independencia está lanzada, querido, 1 de octubre, y está con todos los instrumentos. Rajoy puede estar equivocado en la estrategia, al menos yo creo que tiene clara la teoría, ¿sabes? Luego otra cosa es como... Sí, la teoría, pero si tú no actúas... Lo que pasa es que a mí me hace gracia que se le exijan a Rajoy determinadas contundencias que luego seguramente... Ya, pero si tú no actúas... Por ejemplo, eso es otra. Te entiendo perfectamente, pero si tú no actúas a tiempo, la política, vamos a ver, la política, el que debe actuar en nombre del Estado es el presidente del gobierno, que es quien tiene los medios. Otra cosa será el debate político que no está ahí. Entonces, el Estado y la nación española debe defender que la soberanía es de España, y quien tiene que defenderlo en Cataluña son los órganos del Estado en Cataluña. Y además no dejarse insultar. Cada día le están insultando desde hace 20 años. Y encima estamos financiando la independencia con esa cantidad tan enorme de millones que no voy a volver a repetir. Si puedo estar de acuerdo contigo. Pero hombre, que es que tú aquí nombras a Rajoy, pero antes de Rajoy han sucedido muchas cosas, ¿no? No, pero es que han sucedido muchas cosas. Ha habido otros presidentes del gobierno. Zapatero, sí, hombre, no. Claro, si estoy contigo. Ha habido Zapatero peor que Rajoy. No tengo en ese sentido, desde luego, ¿no? Su actuación en Cataluña. Pero fijaros, hay un partido socialista en Cataluña que da una de cal y otra de arena, que igual lleva en su programa electoral el derecho a decidir cómo lo políticamente es distinto. Un momento, no hablemos a la vez, venga. En fin, hombre, que en todo este proceso centrarlo en Rajoy, yo por lo menos de Rajoy, ¿sabes? Se puede estar o no de acuerdo con él en cómo está llevando a la práctica, digamos, su lucha contra el independentismo o su oposición al independentismo. Pero la teoría yo creo que la tiene clara, ¿eh? No se puede decir eso. Bueno, pero fijaros hasta qué punto el nacionalismo va ganando. Sí, Balbás, venga, brevemente. Interrumpo y no contesto, pero bueno. Venga, Balbás. Oye, venga, Balbás, ahora no te hagas aquí de nuevo, macho, que... El Estado lo que deben poner es el orden jurídico en Cataluña español, y eso lo tiene que hacer el gobierno desde el punto de vista democrático y estético, pero no dejarse permanentemente el uso de la propaganda, la agitación y la mentira, que es lo que hace Puigdemont. Eso es lo que hace todos los días. Casi todo lo que dice es propaganda, agitación de la sociedad catalana y mentiras, porque es falso lo que dice económicamente. Hasta su seguridad social catalana está quebrada en más de 4.000 millones por año. Todo es mentira. Pero ¿quién le combate? Pero ¿quién le combate? Nadie le combate. Nadie le combate. ¿El artículo 155? Bueno, a ver, señores, vamos... ¿Le apoyarían si lo aplicara? Vamos a seguir... Yo creo que sí, pero no vamos a seguir avanzando. Balbás, vamos a seguir avanzando porque tenemos muchos temas en el catálogo y me gustaría abordar uno... porque como les decía al comienzo del programa, todavía deberíamos estar de luto por el recuerdo al torero Iván Fandiño, que como saben el pasado sábado en una plaza en el suroeste de Francia, vamos a ir viendo las imágenes, murió. Finalmente falleció y de momento lo que sabemos ahora es que las causas de la muerte, es decir, no están claras, ¿no? Como saben, lo ven ahí, el torero resbaló al intentar hacer un quite a un toro de su compañero Juan del Álamo, cayó al suelo y allí el astado perteneciente a una ganadería española lo corneó en el costado derecho. Inmediatamente fue trasladado a un hospital francés donde los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Hoy se han producido un funeral por este diestro. Ha tenido lugar en la iglesia de Santa María de Orduña, la localidad natal del matador de toros vasco, a pesar de que sus más cercanos, en un gesto normal, habían pedido intimidad. Casi todos los matadores de toros en activo y retirados se han acercado para acompañar a la familia. Es el caso de Francisco Rivera, a quien ya saludamos. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, empezamos por esto último, por este funeral. Cuéntenos cómo ha vivido. Estamos viendo imágenes de absoluto dolor. Creo que ha sido una ceremonia muy austera y, desde luego, no sé si usted cree que el maestro Fandiño ha tenido la despedida que merecía. Pues mira, yo no he ido. La verdad que no te puedo decir mucho porque yo no he ido, porque me llegó que la familia pues quería intimidad, querían pues pasar este mal
rato y este dolor en la mayor intimidad posible. Y bueno, pues yo creo que los deseos de la familia en estos momentos pues deben de ser sagrados, ¿no? En la despedida, yo creo que Iván va a estar ya... Alguien se va cuando se le olvida. Y yo creo que a Iván muchos de nosotros no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Y mientras lo recordemos siempre va a estar vivo. Él ha escrito su vida, él ha escrito su vida con letras, yo creo, de oro, y la rúbrica ha sido con sangre, y ha vivido como ha querido, ha sido honra de toreros, y lo único que le vamos a echar mucho de menos todos, ¿no? Maestro, lo cierto es que ahora hablaremos de la parte negativa de todo ello, pero lo cierto es que entiendo yo, usted que como diestro, como torero, entiende y siente el calor de la sociedad española cuando se producen este tipo de tragedias, pese a que los de siempre, a unos cuantos, digan otras cosas, pero no sé qué tanto por ciento, pero casi el 100% de la sociedad española les muestran a ustedes su dolor y su pesar, ¿no?, en este tipo de cuando muere un compañero. Pues la verdad que sí, son una minoría, lo que pasa es que son una minoría que es verdad que hacen mucho ruido, son una minoría que yo no sé cómo catalogarlo, la verdad, porque alegrarte de la muerte de un ser humano porque no piensa igual que tú, es que eso es una barbaridad. Yo es que eso no sé qué pensar, la verdad que me quedo, se me desgarra un poco el alma que haya gente tan mala, ¿no? Pero es la minoría y bueno, por ejemplo, en mi Instagram, ¿no?, que he puesto una foto de Iván y, bueno, un poco homenaje y despedirme de él, ¿no?, pues tengo 11.000 y pico me gustan, ¿no?, y he bloqueado nada más que a 3. Tres despreciables que sin alma, que se alegraban de la muerte de este pedazo torero, ¿no?, de este buen hombre. Entonces, de 11.000 y pico que haya 3 impresentables, creo que se demuestra que son muy pocos. Lo que es verdad que en estos momentos de tanto dolor hace mucho daño. Hacen daño ver que hay gente así, ¿no?, con esa alma negra. Es decir, que ustedes no solo leen estos tweets, estos comentarios, sino que encima les afecta personalmente ver cómo un ser humano se alegra de la muerte de otro ser humano, ¿no? A mí eso es lo que me tiene completamente desconcertado, y yo creo que una sociedad que tenga individuos que se alegren de la muerte de un ser humano, creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, todos. Yo intento no leer, porque si lees, primero te hace daño y luego sientes impotencia. Pero yo tengo una hija que tiene 17 años, tengo amigos, tengo familia, Iván tiene una mujer, tiene un niño, una niña de 2 años, y ya no va a ver a su padre, tiene amigos, y te llegan, y como se meten casi en tu casa, te insultan, te amenazan, se ríen de la muerte de un hombre, pues aunque no quieras, algo ves. Y la verdad que a mí personalmente me desgarra el alma, ¿eh? Sí, porque ya por último, señor Rivera, lo que está claro es que una cosa es que se pueda discrepar de lo que es la fiesta nacional, del arte del torero, un debate, que puede haber gente que no le guste, que discrepe, que no acuda, etcétera, etcétera, pero de ahí a alegrarse de los males y de la muerte, yo entiendo que debe ser difícil como torero el poder soportarlo. Es peor todavía. Yo, el que no le guste los toros, por supuesto que lo respeto, igual que a mí no me gusta el teatro y me deben de respetar, ¿no? No voy a entrar en toro sí, toro no, eso es un debate que, bueno, que podemos entrar otro día, hoy creo que no es el día. Pero no solo se alegran de la muerte, sino que además, puedo demostrarlo, desean la muerte mía, la muerte de mis compañeros, y ya no solo se contentan en eso, es que han deseado la muerte de mi hija, con una foto que en mala hora puse en las redes sociales, que era torando con mi hija pequeña, una becerrita, que es algo pues muy nuestro y algo muy especial de los toreros, ¿no? Había gente que le deseaba la muerte a mi hija. ¿Eso cómo se entiende? Eso, si alguien me lo puede explicar, yo me encantaría escuchar esa explicación. No se entiende, no se entiende.
Bueno, Francisco Rivera, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Catalagua en un día de luto para el mundo del torero. Le agradezco enormemente que haya entrado por teléfono y le mandamos un fortísimo abrazo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco cómo estáis tratando este tema tan doloroso para todos nosotros. Muchas gracias. Y que honréis el nombre de Iván Fandiño como él se merece. Gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer referencia, vamos a ver algunos de los tweets que hacía referencia. Hemos ido viendo algunos durante la entrevista de estos, de la alegría que se ha desbordado por algunas personas. Entiendo o espero que sean los menos a través de Twitter. El torero muerto que se joda, Dep Iván Fandiño que le den. Soy un tal Iván Ardura decía: leo sobre un matador que acaba de fallecer en el hospital, envío mis bendiciones al toro. Otro usuario de Twitter: muere Iván Fandiño, un asesino menos, una alegría más. Otro usuario de Twitter decía: torero muerto, abono para mi huerto, con Iván Fandiño me van a salir unos tomates riquísimos. Bueno, estos son los más lights que hemos cogido, desde luego, porque hay algunos con insultos, con palabras absolutamente ya subidas de tonos, más allá de que el contenido por sí solo es lamentable. Y a todo esto hay que sumar que hoy, por ejemplo, a otro torero, a Canales Rivera, coincidió el pasado fin de semana con diferentes personas antitaurinas en un restaurante en Almadrama, en la localidad de Zara de los Atunes, y estos antitaurinos comenzaron a increparle y a llamarle asesino. El local se encontraba repleto de comensales que degustaban platos de la ruta, bueno, en fin, del atún, y los testigos confirman que insultaron al matador, y cuando Rivera salió a la calle se montó una pelea que dejó, tras un intercambio de golpes, al propio Canales Rivera con el ojo amoratado. El torero fue al hospital y después interpuso una denuncia en la comisaría de Barbate, y de momento el suceso está siendo investigado. Bueno, señores, ¿qué les parece? Más allá de que los toros puedan gustar o no puedan gustar, uno sea más o menos animalista, se considere que no se debe matar a un animal, no se comprenda que el torero pueda ser un arte o la fiesta nacional, pero alegrarse por la muerte de un ser humano, ¿qué os parece? Bueno, yo, en primer lugar, creo que es siempre lamentable, hay que lamentar la muerte de un ser humano, y además esto sirve para valorar más todavía, aún si cabe, la profesión del torero, ¿no? El torero es que se juega la vida todos los días en la plaza, por lo tanto hay que tener un poquito de respeto, sobre todo a alguna gente que siempre está protestando, que cuidado, que es cuando yo que suelo ir a las ventas y me gustan los toros, pues hay veces que cuando la gente proteste, hombre, protestar luego al final de la faena o cuando queráis, pero mientras se está jugando la vida, respetar a la gente que se está jugando la vida. En cuanto a los tweets en contra, de verdad, simplemente algunos, es que hay gente que está muy mal de la cabeza, entonces esto se os explica de que la gente está muy mal. Y nada más, hay gente pató en esta vida, entonces pues la gente que pone esos tweets pues ya se está retratando. Y algunos de ellos, por cierto, pues son delictivos y yo creo que deberían ser investigados, y parece ser que hay una asociación protaurina que va a interponer alguna denuncia frente a estos tweets. Y por último, una reflexión que cabe hacer y que yo creo que evidentemente aquí lo más importante es la muerte, pero también hay que determinar un poco lo que habías dicho tú antes. No sabemos todavía exactamente las causas de la muerte, parece ser que cuando se enreda en el capote el segundo enganchón que le da al toro es mortal porque le afecta a órganos vitales del cuerpo, pero también hay que decir que la plaza parece ser que no estaba lo bien preparada que debía estar y que tardaron más de una hora en llevarle a un hospital para que pudiese ser intervenido. Y entonces yo he sobremojado en determinadas actuaciones. Aquí somos en España muy cainitas y siempre estamos protestando con las actuaciones de los españoles en materia del terrorismo, en materia de preparación en las plazas de toros, etcétera, etcétera. Y vemos que por ahí en los países europeos de nuestro entorno pues tampoco se hacen las cosas de manera perfecta y también hay errores y hay fallos, y que en España hacemos las cosas razonablemente bien, como podemos, y en algunos casos hasta mejor que en otros sitios, ¿no? Por lo tanto, hombre, ojalá se hubiese podido en esto evitar. Los franceses lo tienen fácil, que copien la legislación española, que yo creo que es ejemplar en eso, en las medidas de seguridad que tiene. Y lo que se exige, la plaza de primera, segunda, tercera, etcétera. Inmóviles, etcétera. Hay un reglamento taurino muy estricto. Exacto, que copien y lo tienen fácil, ¿no? Pero bueno, preguntaba Francisco Rivera, ¿no? Que cómo una persona puede ser eso. Bueno, pues es que hay gente, el mal existe, hay gente mala por naturaleza. Eso sumado a que yo creo que hay una parte de la sociedad que ha perdido un poco, yo creo, el norte, en el sentido de que equiparan a un animal con una persona.
Es decir, hablan de los derechos de los animales. Es que yo leía un tuit que decía, no insultaba a nadie, pero decía, es que un toro tiene los mismos derechos que el torero. Oiga, un toro no tiene ningún derecho. Los animales no tienen derechos. Nosotros tenemos obligaciones hacia ellos, pero no son sujetos de derechos. Es que es un disparate. Hay gente que cree que los animales tienen derechos y que los podría, por lo tanto, defender en un tribunal, ¿no? De sus propios derechos, un animal. No, es que esto es así, es una realidad. Entonces, si partes desde esa visión totalmente equivocada, ¿no? Bueno, es que un animal tiene derechos, los mismos incluso que una persona, pues entonces, claro, todo esto se justifica desde ese punto de vista. Si un toro tiene el mismo derecho que un hombre, obviamente, mira, esta persona, está matando, pues claro. Soy antitaurina, pero no me alegro de la muerte de este torero, pero tampoco del toro. O sea, no se alegra de la muerte de nadie. Pues fenomenal. Está muy bien que no se alegre de la muerte de nadie. Por supuesto, ¿no? Pero siendo antitaurina no se alegra de la muerte de un ser humano, que eso es lo mínimo. Eso es lo normal, ¿no? Quiero decir, esa es la actitud normal de una persona a la que no le gustan los toros. Obviamente, ¿cómo se va a alegrar de la muerte de un ser humano, no? Respetable. Pero insisto, Benjamín, en esa perspectiva un momento, de que pero la gente... cuando preguntaba el torero Francisco Rivera cómo es posible que alguien se alegre de la muerte de... la respuesta es porque está zumbado, está loco, o hay algo más ahí. ¿Cuál es el sentimiento que una persona le hace alegrarse por la muerte de un ser humano? Eso es lo que yo creo que estaba preguntando Fran Rivera y que yo desde luego no sé la respuesta. Bueno, pero Gonzalo, si tú consideras que los animales tienen los mismos derechos que un torero, claro, al torero lo ves como un asesino. O sea, es que tienes una deformación, digamos, de la realidad tan grande que lo que le consideras un asesino. A ver si Gonzalo... Oye, hay movimientos animalistas que esto que yo estoy diciendo lo creen a pies juntillas, que los animales tienen los mismos derechos prácticamente que las personas, si no los mismos, prácticamente equiparables. Claro, a partir de ahí el resto se entiende en esa lógica ya perversa. Que alguien considere que los animales tienen más derechos de los que se reconocen, pues está en su libertad y tal. Yo no creo que quien pone esto en Twitter, que sinceramente no creo que lo piense de verdad, no creo que esa persona tenga los arrestos de decirlo pues a la cara de la familia, de presentarse en el velatorio y decirle, oiga, vengo aquí a decirle que estoy muy contento porque se... Yo creo que lo que pasa es que el anonimato, ¿no? Y la facilidad, ¿no? Sí. Se abre la aplicación, se pone lo que se te ocurre y esa persona... Pero una cosa es que tenga Gonzalo la gallardía y la valentía para decirlo a la cara en este caso de la familia de la víctima, y otra cosa es que no lo piensen de verdad. Por resumirlo con el pie que dabais antes, hay mucha gente que está muy zumbada, bueno, digámoslo así, y luego han llegado a las redes sociales. Entonces todo esto se ha mezclado. Peor. Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene que ser un poquito más sensata y decir, oye, lo que dices puede hacer daño, piénsalo 2 veces antes de decirlo, porque es que si lo dices en las redes sociales, al otro lado hay personas que lo van a recibir. ¿Qué pretendes? Si no, tómate la molestia de si de verdad lo piensas, compra papel y un sobre y un sello, escribe una carta, envíasela, hazlo bien, o preséntate allí. Pero es que no... ¿Qué tiempo le habrá tomado a este señor poner un tuit diciendo me alegro de no sé cuánto? ¿Qué importancia le habrá dado en su vida el poner eso? Pues probablemente 5 segundos y prácticamente ninguna importancia porque parece que lo pones aquí y dices un café y ya está, se ha acabado. Y este es el problema. Iván Ibalbás. Yo, varias ideas, ¿no? La primera, enviar mi más sentido pésame a la familia de Iván Fandiño. Yo creo que es pues un torero excepcional en muchos sentidos, pero uno de ellos, y yo creo que esta ha sido una cosa que también ha sido importante en este caso, es que era un torero vasco. Esto es algo que para mucha gente pues tiene un valor especial, porque ser torero en ese ambiente no solo antitaurino sino antiespañol, pues era en sí mismo un acto de gallardía adicional al propio acto de gallardía de ser torero. Quiero decir que ser torero y además vasco, pues doble gallardía, ¿no? Yo creo que era un tipo realmente excepcional, además una persona que ha sido muy constante y que ha tenido altibajos en su carrera y ha sido capaz de recuperarse con años de diferencia de algunos bajones que tuvo. O sea, que realmente fue un torero excepcional y como digo, pues nuestro más sentido pésame para su familia. Segundo, estamos hablando de que estos tweets y estos mensajes son producto o bien de la enajenación mental o de que la gente está muy mal. Yo creo que hay algo de eso, pero yo creo que hay algo más. Es decir, cuando llevamos 40 años deshumanizando la sociedad, cuando llevamos 40 años insistiendo en que los valores que se han enseñado tradicionalmente pues están caducos y que no hay que atenerse a ninguna norma y que todo lo que sea pues educar dentro de una serie de valores pues es fascista o antiguo o franquista incluso. Eso tiene algunas consecuencias. Estoy seguro que algunas serán buenas, no me imagino cuáles, pero voy a asumir que sí, pero tiene otras que son muy negativas y la deshumanización es una de ellas. La falta de empatía que se produce es en parte consecuencia de asumir que el otro directamente es malo.
Y como es malo, no tienes que tener la más mínima preocupación por saber cómo se siente, no tienes que tener ninguna empatía. Parte de la radicalización que se está experimentando en la sociedad española proviene de ahí. Otra parte, sin duda, viene asociada con una situación pues lamentable y digamos manifiestamente mejorable en el ámbito económico y las desigualdades y todo lo que se quiere decir. Pero una parte importante viene alimentada por esa falta de valores, por ese constante recordatorio de que todo lo que sea dar una cierta estructura, recordar nuestras raíces, voy a decir cristianas, pero entiéndame bien, no estoy hablando de religión, estoy hablando de principios y valores que han conformado lo que hoy conocemos como sociedad occidental y desde luego como sociedad europea. Cosas que nada tienen que ver con la religión, pero que todo tienen que ver con ciertos valores comunes que deberían ser absolutamente extendidos y que por desgracia hemos ido perdiendo. Y cuando no se tienen esos valores, cuando no se tiene ni siquiera la sensación de que uno deba ser respetuoso con los demás, no digo ya empático, simplemente respetuoso, pues se produce ese caldo de cultivo en el cual nos alegramos de que se muera un torero, nos alegramos de que se muera uno del equipo rival de fútbol, o podemos llegar a agredir físicamente a un torero por el hecho de serlo en un restaurante de Barbate. Bueno, yo creo que los toros forman parte de la cultura española, pero no solo de la cultura española, es heredada de la sociedad y de la cultura mediterránea, ya desde Creta y Grecia está en todo el que entiende algo de cultura, están ahí el juego o el ocio con los toros. Los toros bravos desaparecieron y los españoles tuvieron la tecnología de recuperarlo. Dentro de los toros que había, de recuperarlo. Fueron religiosos en el siglo XIII y XIV, fundamentalmente andaluces, no sé si dominicos o de qué, los que recuperaron la bravura del toro, eligiendo entre los toros que había los más bravos, y genéticamente reprodujeron un animal que es doméstico, de ocio, que está en las fincas de Salamanca, de Sevilla, de Cádiz, de Badajoz, que es un modo de producción agrícola económica muy extensivo y que crea mucho medio ambiente, porque si no, no financiaría nadie esas fincas, o no te das cuenta, estarían sembradas o simplemente perdidas. Es decir, la dehesa española desaparecería si no tuviera esos toros o esos cerdos, que los cerdos también son domésticos, son otro animal doméstico. Este es un animal doméstico de ocio que forma parte de la enorme cultura española. Bueno, tanto les ha gustado a los americanos, está extendida por toda América, por toda Francia, él ha muerto en Francia, Iván ha muerto en Francia, que hay que saber de qué estamos hablando. Se ha extendido por todo el Mediterráneo y bueno, está no solo en el arte, en la literatura, en la música española, está en todos lados, pero hay que saber de dónde viene. Es que viene de ahí. Y una vez no que es que sea un animalismo. Balbás, o sea, ¿cómo centramos el tiro con lo que ha ocurrido? ¿Qué te parece? Porque te he visto indignado también. El animalismo será para los animales salvajes. O sea, para los animales salvajes. Si no, estos señores, ¿de qué comen? El pollo es también un animal que sufre, pero claro, y bueno, el pollo no vale. Entonces el pollo habrá que quitarle. Y la vaca también. Y entonces, y los pájaros, luego ¿qué hacemos? Las perdices. Claro, pero es que eso en toda la cultura, desde el hombre primitivo, ha habido animales domésticos. Otra cosa es el animal salvaje, protegido, la selva, por supuestísimo. Eso, todos somos animalistas. Pero esto no es animalismo. Es, bueno, oye, tienen derecho a respetarlo, pero también tienen derecho a oír la posición contraria. Bueno, hacemos un consejo de uno de nuestros patrocinadores, menos de un minuto, 50 segundos en concreto, y estamos aquí de vuelta en el catálogo para analizar lo que da de sí este nuevo Partido Socialista, este giro que ha impuesto, si es que hay algún giro, ahora nos lo dirán nuestros analistas en el PSOE, y cómo nos va a afectar. Publicidad y estamos de vuelta. Pasan 25 minutos de las 11 de la noche. Si les parece, vamos a hablar de lo que ha sido este Congreso Federal del Partido Socialista, que, como saben, ha encumbrado a Pedro Sánchez como nuevo secretario general. Ahora ya sí que es oficial, tiene las riendas del partido con ese lema "Somos la izquierda", en este Congreso, en el 39º que celebran los socialistas.
Algunos dicen que Pedro Sánchez lo que hay, bueno, desde luego ya ha presentado su ejecutiva. Ahora analizaremos el editorial del periódico El País, que ha sido durísimo contra la nueva dirección que está tomando el partido que él mismo va a dirigir. Pero vamos a escuchar en primer lugar algunas de las pinceladas que dejaba o que podíamos entrever de las palabras de Pedro Sánchez para el nuevo PSOE y lo que quiere de España. Nosotros no miramos a la derecha ni de lado ni desde abajo, la miramos de frente. Nosotros solamente competimos contra el Partido Popular. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Que voy a trabajar sin descanso porque haya una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular. Compañeras, hemos puesto el PSOE rumbo a la Moncloa. Quiero decir a todos ellos y a todas ellas que esa demanda de regeneración aún insatisfecha pronto va a llegar. Que los socialistas vamos a remangarnos, vamos a trabajar unidos con ellos. España no es anticatalana, España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria y España quiere a Cataluña, digámoslo alto y claro. Un modelo que dé cauce, con lealtad entre todos, a un Estado donde Cataluña encuentre su sitio. Este gobierno corrompe todo lo que toca. Defendemos esa vieja idea, pero tan acertada y actual, de un padre de la Constitución como Gregorio Peces Barba, que decía que España es una nación de naciones. Y por cierto, lo que quiero es que les enseñen educación para la ciudadanía y no religión. Bueno, y ahora quiero que escuchen a Pablo Casado, que es el vicesecretario general del Partido Popular, o uno de ellos al menos, quien hablaba de la radicalidad textualmente del nuevo secretario general, que no llevaba a ningún lado. Escuchen. Preocupa esa contemporización de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Nos gustaba más el Pedro Sánchez que llamaba a Rajoy para proponer y para un apoyo dentro de la respuesta al secesionismo catalán que el Pedro Sánchez que habla de plurinacionalidad, porque en su Congreso vimos demasiadas banderas preconstitucionales y demasiadas pocas banderas de España. Bueno, a ver, Gonzalo y Balbás, uno por haber estado en este congreso, el otro yo creo que Balbás que ya no te dejan ni entrar, pero bueno, en cualquier caso, como has asistido a muchos, ¿qué os parece lo que se ha vivido en este congreso y ese giro que se dice que se está haciendo en el PSOE? Bueno, a mí primero... ¿Hacia dónde, por cierto? Primero, más allá de lo ideológico, me gusta lo narrativo. Yo creo que ha sido el cierre del círculo de un ajuste de cuentas donde Sánchez ha sido inmisericorde con los varones, ¿no? Lo podíamos esperar. En su discurso del domingo dijo que la ejecutiva y la dirección tenía integración. Yo creo que no. Bueno, creo que no la tiene. La ejecutiva no la tiene, solo tiene a Pachi López. Entonces, bueno, también lo puedo comprender, porque la dureza con la que Sánchez fue expulsado del Partido Socialista, digamos que no la habíamos conocido en la historia del partido. Por tanto, bueno, hay un nuevo Partido Socialista donde vamos a tener que acostumbrarnos a que un varón ya no lo sea con B nunca más, lo sea con V si es que lo es. Quiero decir, que ese poder regional que antes estaba por encima del resto de las cosas, yo creo que ha desaparecido. Es más, hoy mismo el portavoz del Partido Socialista, después el nuevo portavoz después de la ejecutiva, ha dicho una cosa que a mí me ha sorprendido, que no van a frenar a quien quiera tumbar a los presidentes de las comunidades autónomas donde gobiernan en el ascenso, en las primarias, para disputarle a las secretarias generales. Esto en el PSOE no se hacía así. Había una norma no escrita de que si tú gobernabas en una comunidad autónoma, el aparato de alguna manera te apoyaba o intentaba aplacar que hubiera ningún movimiento disconforme que pudiera poner en cuestión tu gobierno. Por tanto, son nuevos tiempos para el Partido Socialista. Yo no lo juzgo, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí que es nuevo, que no lo habíamos visto, que hay una parte personal muy importante. A mí esto en principio, bueno, me gustaría que el factor personal en las cosas de la política, que al final nos gobiernan a los ciudadanos, fuera menor. Y en lo ideológico, bueno, yo no veo tantos cambios. ¿No? Cuando Pedro Sánchez habla de plurinacionalidad, pues es verdad, se refiere a Gregorio Peces Barba. Le indignó mucho eso que aprobaron en el carácter plurinacional de España en el plenario de la noche del sábado. Pero bueno, la redacción era un poco diferente del artículo 2 de la Constitución. A Susana Díaz.
que salió diciendo yo estoy con el artículo 2 de la Constitución. Bueno, el texto y el artículo 2, sí, hay matices, está ahí, pero es prácticamente lo mismo. Y hoy el Partido Socialista ha salido diciendo que no va a invitar a Esquerra Republicana de Cataluña a esa mesa que no sé si se va a celebrar para montar esa coordinación anti-Mariano Rajoy, que a mí me parece el anuncio más sorprendente de este Congreso, ¿no? Sale Sánchez diciendo que va a llamar otra vez a Ciudadanos y a Podemos cuando no sé, es que es imposible que eso suceda. Entonces yo veo que estratégicamente Sánchez, tiene algo que todos sabemos, no es diputado, tiene que hacer cosas porque el tiempo pasa y él pues no está en el Parlamento, pero me da la sensación de que el Partido Socialista está en una especie de enroque permanente. Lo digo ya casi pidiendo ayuda como periodista. Entonces, ¿no? Sánchez, ¿a qué está? Recuperar los 3-4 millones de votos que tiene Podemos y que supuestamente venían del Partido Socialista. Está jugando a eso, ¿no? Pero es que hasta que lleguemos a un escenario electoral que no sabemos cuándo será, pues ese tiempo hay que llenarlo. Y creo que lo estamos llenando con este enroque permanente. En el año 96 el ajedrecista americano Bobby Fischer inventó un método nuevo de ajedrez, que era el ajedrez Fischer, que una de sus características era que estaba prohibido hacer más de un enroque. Si te enrocabas una vez, ya no podías enrocarte perennemente durante toda la partida. Entonces a mí me da la sensación de que este déjà vu, ¿no?, que tenemos en esta situación, pues que ya es un poco, insisto, yo lo digo como periodista, lo voy a volver a sufrir. Ciudadanos, Podemos, el PSOE, es que no va a suceder. Balbás. Bueno, yo creo que el partido ha salido muy reforzado porque tiene un líder y no tenía un líder al menos del 2010. Al menos desde mayo del 2010, que fue cuando rectifica todos los presupuestos Zapatero por la imposición. No hay un líder en el Partido Socialista, porque no. Lo de Alfredo Pérez Rubalcaba fue un parche de 2 años y lo de Pedro Sánchez fue otro parche tutelado de otros 2 años. Es verdad que el partido sale reforzado porque se ha resuelto, como muy bien decía Gonzalo, un círculo, ya no solo desde octubre, un círculo histórico, que es la pelea entre los renovadores y la vieja guardia, que la inicia Borrell, que hoy escribe un artículo increíble en el Periódico de Cataluña. Ahí está escrito, ahí está escrito perfectamente cómo se genera el movimiento renovador, ¿no? ¿Qué pasa? El país, que hoy está cabreado y no sé qué artículo ha hecho, pero si en el 99 ya dio el golpe la Borrell contra Almunia, ¿de qué me cuentas? Siempre ha tratado de intervenir el país y la SER en el PSOE. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te parece? Que el país ya es poca cosa. Vamos a ver. Ya hoy está en otras manos. Vamos a ver ese editorial del País que a Balbás no le extraña, y desde luego lo ha hecho. No por la dureza, porque contra Sánchez ya se había mostrado duro en otras ocasiones, pero sí que desde luego el supuesto periódico de cabecera, que lo ha sido tantas veces, ¿no? La Comisión Ejecutiva Federal resultante del Congreso no refleja, en palabras de sus responsables, un esfuerzo de integración entre diferentes ámbitos, sensibilidades y territorios, sino de eficacia, es decir, de unidad en torno a su líder. Aquí habla de unidad en torno al líder. Eso es bastante correcto. Prosigue, pone fin al modelo descentralizado e incluyente que tradicionalmente ha inspirado estos procesos en un partido. Más preocupante, dice el diario El Grupo Prisa, sin embargo, el supuesto giro ideológico adoptado por los socialistas bajo la batuta de su nuevo secretario general, que tiene mucho de retórico y poco de sustantivo. ¿Por qué? Porque dice el periódico El País que asombra que se proclame al PSOE como un partido de izquierdas socialdemócratas, y convendría, en aras de la claridad, se pregunta en plan sorna, que precisaran de qué signo ideológico. Vamos a intentar verlo, a ver el anterior, de qué signo ideológico eran los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero o de Felipe González. De derecha, se pregunta, neoliberales. Afirma El País que el PSOE solo aspira a atraer a los votantes de Podemos. Y aquí es, yo creo, una de las frases más demoledoras. Ya no habla de proyecto de país, sino atraer a los votantes de Podemos. Igualmente preocupante, va concluyendo, dice, la confusión en torno a la cuestión territorial. Quiere a la vez una cosa, la soberanía nacional única e indivisible en manos de la nación española. Y va concluyendo el periódico El País con esta última reflexión y su contraria, es decir, el reconocimiento de una plurinacionalidad resultado de la conformación de España como nación de naciones. Un mínimo de rigor llevaría a aceptar que una fórmula así es esencialmente contradictoria. Bueno, y de alguna reflexión más, pero bueno, Balbás, ¿qué te parece todo? Bueno, esto ya estuvo resuelto en el PSOE ya desde el 85, que es cuando Felipe y Guerra decían que el PSOE es un partido federal y no una federación de partidos. Ahora que ha salido aquí, pues un equipo cohesionado, homogéneo,
mucho más preparado que el equipo anterior que tenía. ¿Por qué? Porque el anterior era un equipo tutelado por 10 varones, que unos tienen fuerza y otros no tienen nada democráticamente. Es decir, ¿qué me estás contando del Puig? Eso es un varón con un 28%. Vamos, era un varoncillo, eso lo puedes llamar un varoncillo, no puedes llamar que eso sea un varón, porque es que han perdido todos, excepto Susana, oye, que tiene un liderazgo en Andalucía muy importante, los demás han perdido todos. ¿Incluido Pedro Sánchez? Todos. No. 85. Pedro Sánchez de Madrid ya ha sacado el 51%, querido amigo. Y hoy tiene más. 85 escaños, el 51 sacó. Pero ahora, esta ejecutiva, contarás lo que cuentes, tiene el 70,5% de los votos. Ha subido 20 votos, o sea, 20% en 25 días, a 1% diario casi. Un 0,9 diario ha subido. Oye, porque es verdad que ha habido un 29,5% en contra, 274 votos en contra 674 a favor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Te parece mucho? Me parece fuertísimo. ¿Por qué? Porque el conflicto, el porcentaje de apoyo ha sido 674 votos frente a 674. 29, el 70,5 en la ejecutiva. Mucho menor, Balbás. Ha sido la ejecutiva con el menor tanto por ciento de respaldo. No ha habido un conflicto en una ejecutiva de tan fuerte como este nunca desde Suresnes, que eso es lo que dice en el periódico Borrell, que este es un congreso tipo del de Suresnes. Sí se considera liderazgo y llega presidente de gobierno, es de esa magnitud, que ideológicamente es casi el mismo que el anterior. Ideológicamente el proyecto es más participativo. Venga, Balbás, que hay más opiniones en la mesa, venga. Es un proyecto simplemente más participativo de la gente, de la militancia, mucho más democrático y menos de la vieja guardia que ha perdido. Bueno, yo siento discrepar profundamente en todo, del punto a la raya, sí, de la cruz a la raya. De la cruz a la raya, con José Luis Balbás. En primer lugar, me parece que en el Partido Socialista en este momento, después de este Congreso, no hay unidad. Y la ejecutiva del Partido Socialista, la misma que había antes, la ejecutiva del Partido Socialista, con esa opción de Pedro Sánchez por blindarse, lo que hace es mostrar la debilidad que tenía dentro del partido y la que puede tener posteriormente. Ya veremos cómo va gestionando el partido y sobre todo cómo llega a las citas electorales que se avecinen, porque a mí me parece que Pedro Sánchez, el problema que tiene es que no ha aprendido nada de la etapa anterior. Es decir, este Pedro Sánchez 2 es igual que el Pedro Sánchez 1, es decir, a las 6 horas, al poco tiempo. No, si yo era optimista con Ábalos, yo creía que Ábalos era una persona que iba a ejercer una influencia positiva sobre Pedro Sánchez, pero estoy viendo que no. Entonces, lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es incurrir en los mismos errores que venía incurriendo anteriormente y que ha señalado Gonzalo anteriormente. Lo que quiere es reunir a Ciudadanos, a Podemos, a los nacionalistas y a todo el mundo contra el PP. Y resulta que eso no le valió antes y no le va a valer ahora. Y como se enroque y siga en esto... tiene una parte también de lícito, que es, evidentemente, y lo hemos visto en la moción de censura, aquí hay un duelo de tensiones entre Podemos y el Partido Socialista que se disputan el mismo electorado. Si me dejas continuar, a eso voy. Es decir, lo que quiere más que ir contra el PSOE es precisamente podemizar al Partido Socialista y ganarse el electorado de Podemos. Y ahí es donde está jugando en la batalla, igual que Podemos está jugando en la moción de censura. La moción de censura era formalmente planteada contra Mariano Rajoy, como dijimos aquí la semana pasada, pero materialmente estaba planteada contra el Partido Socialista. Contra Susana Díaz. Contra Susana Díaz y contra el PSOE, porque ahora también quiere aprovechar Podemos un factor que también señalamos aquí el otro día, que es que no está en el Congreso. Pero yo lo que decía, si se enroca en lo mismo y si sigue persistente en los errores que tuvo antes, volverán las oscuras golondrinas. Y las oscuras golondrinas volverán en la primera cita electoral que tenía, porque se ha comentado que anteriormente, hombre, los resultados electorales de Pedro Sánchez tampoco son para echar cohetes. En definitiva, yo pienso que no hay líder y no hay proyecto. Yo, a diferencia de lo que piensa Balbás, pienso que no hay liderazgo y que no hay proyectos. Hombre, decir que esto es Suresnes, decir que esto es Suresnes 2, me parece mucho. Bueno, entre otras cosas, la gran diferencia es que Suresnes es una verdadera renovación ideológica del Partido Socialista pensando en el futuro. Aquí no hay ninguna revolución ideológica del Partido Socialista y seguimos pensando en el pasado. Y por último, el tema plurinacional, que ya sabes, Gonzalo, que a mí me enerva mucho el tema plurinacional y las palabras de Gregorio Peces Barba a las que aludía el líder del Partido Socialista actualmente en el momento, a día de hoy.
decía que Gregorio Peces Barba, en su intervención y es verdad, aquí tengo, no lo voy a leer porque es un poco largo, la intervención que tuvo en el Congreso cuando se debatió la moción presentada por minoría catalana en aquella época por el señor Roca, sobre el meter en el artículo 2 de la Constitución la palabra nacionalidad. El señor Peces Barba es verdad que dijo que era sinónimo, nación era sinónimo de nacionalidad, pero resulta que el Tribunal Constitucional le corrige. Concretamente es una jurisprudencia muy asentada del Tribunal Constitucional en la interpretación que hace el artículo 2 de la Constitución, concretamente la sentencia 31-2010 de 28 de junio, que es la que resuelve los recursos de inconstitucionalidad planteados contra el Estatut de Cataluña del 2006, dice precisamente que que el concepto de nación y el concepto de nacionalidad son conceptos no sinónimos, que desde el punto de vista jurídico constitucional solo hay una nación española, que es la prevista en el artículo 2 de la Constitución, que debe prevalecer sobre el concepto de nacionalidad, y vuelve a repetir una jurisprudencia, como digo, muy repetida del Tribunal Constitucional, que dice que la autonomía tiene unos límites y que solo encuentra su despliegue físico, táctico y territorial dentro del respeto al principio de unidad, que autonomía no es igual a soberanía y que por lo tanto hay que respetar el principio de unidad previsto en el artículo 2 de la Constitución, y que la soberanía nacional pertenece al conjunto de los españoles. Vale. Yo, si me permite, yo me voy a quedar con una frase que se la cojo a un compañero de profesión, Ignacio Camacho, que decía que Pedro Sánchez se ha quedado con la marca del PSOE, pero que esto ya no tiene nada que ver con el PSOE. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque cuando se dice que tiene un partido más unido que nunca, yo creo que es exactamente lo contrario. Es posible que tenga una ejecutiva más unida que nunca en torno a él, pero ¿qué hay detrás de él? Hay que analizar qué hay detrás de él, cuántos votantes hay detrás de él, qué militancia hay detrás de él. El que tanto apela a la militancia, de momento en su ejecutiva ha dejado fuera la voz del 50% de la militancia. Eso para empezar. Del 29. No, del 29. No, del 29 no. No. De los que fueron a votar ha dejado fuera el 40%, porque Pachi López sí que está incluido, con lo cual es un 40% de los que fueron a votar, los que se han quedado fuera. El 50%, rectifico, el 40%. Y Guillermo Vara también está incluido, claro. Fuera. El que apela tanto a la militancia, como diríamos, como dueña del partido, ha dejado fuera de la ejecutiva la voz del 40% de la militancia, lo cual, hablar de un partido unido... Momento, deja que... ¿Y qué voz dejaron fuera en la gestora exactamente? El 47%. Que me parece muy bien, pero no se puede hablar ahora de un partido unido. Yo creo que es todo lo contrario, es un partido absolutamente desunido. Veremos a ver en un futuro, igual no lo sé. Desde luego, el 47% fuera. Desde luego el camino que ha tomado, que es lo más preocupante, porque en realidad lo que le ocurre internamente al PSOE es poco preocupante. Es las consecuencias que esto pueda tener para la política española, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezamos a ver los primeros pasos, esto de la plurinacionalidad, etcétera, obviamente, como dice el editorial del País, estoy de acuerdo, es contradictorio en sí mismo hablar de varias naciones, pero de una sola soberanía. Si hay varias naciones, ¿cómo le niega la soberanía a una nación, ¿no? Pero bueno, es contradictorio en sí mismo, pero yo creo que forma parte de una ambigüedad absolutamente calculada de Pedro Sánchez para poder ir por un lado o ir por el otro, por decirlo fácil, para escoger el camino que más le convenga en el momento. Porque ese es el marxismo, pero el de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gusta, pues tengo otros. Entonces esto justifica cualquier camino que pueda tomar. Es tan ambigua la formulación. Bueno. Y es que hay muchos socialistas, no sanchistas obviamente, que precisamente lo que dicen de él es eso. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? No lo sabemos. Si es que es verdadero peligro. ¿Por dónde va a salir Pedro Sánchez? No lo saben. Puede salir por cualquier lado. Hoy Mario Rajoy pedía lo siguiente, antes de dar la palabra a Iván, pedía sensatez y hablaba de las palabras de moderación y mesura muy propias del presidente del gobierno, y quiero que escuchemos también las reacciones por parte de Ciudadanos y de Podemos. Cómo se han tomado, cómo han interpretado este nuevo giro a la izquierda en busca del votante de Podemos, que es uno de los principales titulares. Veamos. Y se necesita no perder de vista lo que son los temas fundamentales, fijar bien la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente
para nada. Pero nos gustaría saber si el señor Pedro Sánchez, además de hablar de destruir todo lo que hay, si se va a sumar a construir y va a apoyar medidas que son de Ciudadanos, como eliminar aforamientos, como cambiar la ley electoral. Yo creo que para gobernar España lo primero que hay que tener es una idea clara del país y un proyecto de futuro para todos los españoles. Y está claro que el Partido Socialista no lo ha tenido y no lo va a tener. Pablo y Pedro hablaron antes de este fin de semana para hablar después del Congreso. Estamos a la espera de lo que el Partido Socialista quiera plantearnos, pero en principio si se trata de trabajar para echar a Mariano Rajoy, el Partido Socialista sabe perfectamente que nosotros estamos dispuestos a trabajar para eso. Bueno, Iván, ¿qué te parece el nuevo PSOE? Bueno, yo creo que hay un par de cosas indiscutibles, ¿no? La primera es que el liderazgo de Sánchez dentro del PSOE se afianza, eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Ahora, otra cosa de base es qué PSOE es este, qué PSOE le va a quedar. Yo no discuto que haya hecho bien, que haya hecho bien en crear una dirección en torno a él. Y de hecho es lo que han hecho en todos los demás partidos. Hoy en el PP nadie cuestiona el liderazgo de Rajoy, en Ciudadanos nadie cuestiona el liderazgo de Rivera y en Podemos nadie. Bueno, se cuestiona un poquito menos el liderazgo. Bueno, se cuestiona menos el liderazgo. O sí lo hacen, pero de puertas para adentro, hasta tal punto que incluso escuchando a los portavoces de cada partido, es curioso cómo ya hablan de manera parecida a su líder. Es decir, uno escucha a los líderes de Podemos y es que habla igual que el de Podemos, digo, porque hablo un poco así, ¿no? Uno escucha a Inés Arrimadas, que es una magnífica política, cada vez me recuerda más a cómo habla Rivera, es decir, que ya la imitación al líder es curiosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que Sánchez ha conseguido cohesionar el órgano de dirección máximo del partido. No cabe duda de que hoy es un líder más fuerte de lo que han sido nadie en los últimos años. Ahora, el problema para España, como decía Benjamín, es qué PSOE es este. Porque de lo que venimos es un sistema bipartidista en el que más o menos toda la izquierda, más o menos sensata, estaba en el PSOE y más o menos la derecha sensata estaba en el PP. Y uno de los grandes logros de Rajoy, que son siempre más por pasiva que por activa, es haber logrado dividir a la izquierda. Y entonces la división que ha generado fomentando la aparición de Podemos en la escena política, que ha sido muy fomentada por el PP de Rajoy, ha conseguido que efectivamente el voto de izquierda se divida. Podemos ha tenido un gran éxito o varios éxitos electorales que hace que hoy Pedro Sánchez se quiera ir hacia ese lado un poco radical. Que el mismo Pedro Sánchez, que hace pocos meses aparecía con una gran bandera de España, recordaréis, dando un discurso, pues hoy hable de que España es una nación de naciones y plurinacional. Pero claro, ¿qué es lo que hemos descubierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos años en España? Que la gente siempre prefiere el original a la copia. Eso lo hemos visto en todas partes. Y cuando él intenta copiar o intenta podemizarse, creo que lo que está haciendo es empequeñecer al Partido Socialista. Bueno, lo pongo en condicional. Si él, en condicional, si él se está podemizando, y yo creo que en algunas cosas sí, o si él pretende llevar al PSOE hacia una deriva más radical, más extremista, para intentar recuperar esos votos de Podemos, creo que va a dejar un enorme hueco en la socialdemocracia más centrada y más prudente, que por cierto, creo que es una enorme oportunidad para Ciudadanos. Yo en unos análisis que hacía aquí hace un par de años deseaba que Ciudadanos fuera un partido que sustituyera al PSOE, como deseaba que Vox fuera un partido que sustituyera al PP. Ojalá con el paso de los años eso acabe sucediendo. Esto es un proceso que llevará años, pero creo que Ciudadanos tiene una gran oportunidad para ocupar ese espacio de centro-izquierda que el PSOE va a dejar. Por lo tanto, el liderazgo... Ciudadanos espacio de centro-izquierda, ¿has dicho? Naturalmente, sí, Ciudadanos es un partido definido como socialdemócrata desde su fundación. Lo ha quitado desde los estatutos, pero ya lo ha quitado. Ahora pone liberal. Todos sus fundadores provienen del centro-izquierda, por no decir de izquierda radical, y sus candidatos también. Bueno, entonces, tiene una gran oportunidad Ciudadanos de ocupar ese espacio de centro-izquierda y ojalá que ese sea el modelo que sustituya lo que ha sido el PSOE. Venga, Gonzalo. Mira, sí, a mí hay varias cosas que me gustan de Pedro Sánchez, pero hay una que me gusta muchísimo. Y es que si te detienes a escucharle, al final, él lo cuenta todo. Off the record. No, lo cuenta todo. Hay que, a lo mejor una frase hay que unirla con otra. El domingo él contó claramente cuál es su estrategia, que es estar en esta cosa de la mesa en el Congreso. Él ya sabe que no va a salir y hay una frase que es si no sale, advierto a Podemos y a Ciudadanos que en las elecciones le diré a los españoles que la única alternativa soy yo, que es la hoja de ruta que plantea. Y otra prueba más de que Pedro Sánchez dice siempre lo que piensa o se le acaba escapando. Cuando dijo aquello de yo valoro mucho a los votantes de Podemos, pues evidentemente que él se está preparando para un escenario electoral y que no está pensando en otra cosa. Claro, ¿qué es lo que pasa? La moción de censura yo creo que es una vía que no tiene mucho recorrido. Él tendrá también que ver
cómo mide sus impaciencias. 2 años sin estar en el Congreso de los Diputados son 600 y pico días muy largos. La sensación que tengo y lo que él dice es que Pedro está intentando que, bueno, oye, posicionarse, dar el mensaje de que se puede, y luego si no se puede no ha sido por mí, que es un poco lo que ya pasó en su momento y el mensaje que le trasladaron a Pablo Iglesias en la moción de censura. Por tanto, estar preparado con los motores calientes por si de repente Rajoy no consigue aprobar los presupuestos en la próxima legislatura y la legislatura no va a término y se puede... La cuestión es a por qué votos va Pedro Sánchez. ¿Va por los votos de Podemos? No, es que no está Va por los de Podemos y a por los de Ciudadanos. Y a por los de Pedro claro, Sánchez, sí, bueno, eso pero sí, es que a los de Ciudadanos con este discurso, Barça y del Madrid a la vez. Por eso, pero a ver, es muy complicado. No, un momento, vamos a intentar, por favor, a centrar el tiro. ¿Qué parte del discurso de Pedro Sánchez busca arrebatar el voto de Ciudadanos? Porque ayer lo hemos visto, ir contra el PP, el partido corrupto, el tema de la laicidad, el tema del modelo ya no federal, nación de naciones, etcétera. El Partido Socialista y Ciudadanos firmaron un documento que apenas nadie se leyó, porque luego era curiosamente muy parecido a algunas cosas que firmó Ciudadanos con el Partido Popular o a cosas que planteaba Podemos. Firmaron un documento donde había medidas completamente interesantes en las que estaban de acuerdo y en las que los electorados de ambas formaciones podían ver, bueno, pues un motivo. La regeneración es un concepto que es común, que es territorio común de los dos, lo está diciendo el Partido Socialista todo el día y Albert Rivera lo mismo. Y luego el Sánchez quiere todos los votos que pueda. Decíais, ¿qué PSOE es este? Es que, pues en cierta medida, yo creo que él pretende, en la interna ya hemos dicho lo que hemos dicho, pero en la externa pretende lo de siempre, el PSOE de siempre, un PSOE que aspira a ser hegemónico en la izquierda y aspira a una mayoría absoluta. Y en esas jugadas en las que está a medio y largo plazo el señor Sánchez. Y lo que ha sido curioso es el canto que hacía los indignados del 15M, diciendo los que buscabais representación el 15 de mayo de 2011, arremetiendo contra, bueno, en fin, contra todos aquellos poderes. Aquí tenéis a la representación, pero el 15 de mayo de 2011, ¿quién gobernaba? El PSOE. El Partido Socialista. Pero ves, que es una prueba más del guiño que quiere hacer y al electorado que se quiere dirigir. Y decía ahora Gonzalo, vamos a medir sus impaciencias. Sus impaciencias hemos visto que no es la persona más paciente del mundo. Pues claro, si él en las primeras elecciones, cuando sale al balcón de Ferraz, él en vez de decir han sido unos resultados históricos, y es verdad que eran históricos, los peores del PSOE a lo largo de su historia en la democracia, él dice, mire usted, han sido unos resultados malos sin paliativos. Entonces yo a partir de este momento llevo 1 año y medio aquí, voy a trabajar y voy a fortalecerme como líder de la oposición. Y se espera un poquito, pues no sucede, porque lo que estás contando, el relato que estás contando tú, Gonzalo, y es verdad que con Ciudadanos puede tener ciertas cosas en común el Partido Socialista, como lo que decías tú, la regeneración. Pero es que no se ha dado cuenta ya de que Ciudadanos, y de que eso no da, que la suma no da, de que Ciudadanos no va a hacer nada con Podemos. Desde luego que no suma a día de hoy. Y estaremos aquí para contarlo, no hay tiempo para más, nos tenemos que ir, pero le recordamos que el próximo miércoles, día 22 a las 7 de la tarde, en el Club de Amigos, tienen ahí el número de teléfono para apuntarse, conferencia de Xavier Orcajo sobre Cataluña, la deriva independentista, el reto soberanista, cómo está reaccionando el gobierno del Estado. Interesantísima conferencia ante una de las personas periodistas que más sabe sobre la materia. Miércoles 22 a las 7 de la tarde, pueden llamar y apuntarse en el 91 616 24 64, sino en el mail o en la página web. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias, señores. Iván Espinosa Los Monteros, gracias por haber estado esta noche aquí. Buenas noches. Benjamín López, gracias, buenas noches. Gracias, un placer. José Luis Albás, que te veo contento. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Contento, sí, claro. Qué gran lección del toro de Creta, y espectacular la historia del torero que nos has dado hoy. Gracias, Albás. No solo economía. También, ¿no? No, pero ya, como la lucha por la hegemonía. Se te presupone el PSOE, la economía, nos das una lección cultural histórica de los toros y a uno PSOE Podemos, esa es la gran lucha. Sí, sí. No es el PP. Profesor, gracias. Buenas noches. Gonzalo, a descansar, ¿eh? Ahí vamos. ¿Duermes bien por la noche? Sí, ¿no? Me desmayo cuando puedo. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.